justamente. O, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, poder plantear adecuadamente los términos de una acusación. Entonces, mientras no sepamos teoría del delito, va a ser imposible que eso lo podamos hacer bien. Y esa es la razón por la cual es tan importante. Incluso ahora, muchas personas piensan que, por ejemplo, ahora que está de moda el lavado de activos, ¿cierto? Nos dicen, no, pero hay que estudiar el tipo de lavado de activos. Sí, pero no hay forma de entender el tipo de lavado de activos si no sé, por ejemplo, si se puede realizar por dolo, si entra el dolo directo, si entra el dolo eventual, si entra el dolo de segundo grado, si caben modalidades culposas, ¿no es cierto? Lo mismo en otros delitos muy sencillos, como por ejemplo el de negociación incompatible. Ha habido una discusión, no hace mucho, en uno de los últimos plenos que han realizado, el primer pleno que ha realizado toda la sala especial, ¿sí?, del equipo especial, donde se toma en cuenta, se define si es posible hablar de negociación incompatible solo con dolo directo o también con dolo eventual. Entonces, claro, si no sabemos las categorías del delito, es imposible armar una teoría del caso exitosa. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Y ahí vamos a un poco recordar y volver a vivir, ¿no es cierto? Uy, creo que no se puede pasar, chicos. Sí. Ah, ya. ¿Cuál es el proyecto? Acá este. Ahí, ok. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Se pasó o lo pasaron ustedes? ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hay que recordar? ¿Qué es el delito? Y nosotros hemos dicho siempre que el delito es la acción, o también la omisión, ¿cierto? Y desde siempre hemos aprendido que es la acción u omisión típica, antijurídica, ¿no es cierto?, culpable, y algunos dicen, como cuarta categoría, punible, ¿cierto? Eso vamos a ver ahora si se mantiene o ha cambiado, pero esa es la base en la que partimos. Y para recordar, ¿cuándo es que decimos que existe acción? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá una acción? En cualquier caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hoy, sábado temprano en la mañana, ¿sí?, se apagan las luces, algo raro pasa, se destruye la pared e ingresa una nave rara, todo se pone oscuro y empiezan a bajar unos seres medios raros, con 3 brazos, 3 piernas, 3 ojos, 3 cabezas, 3 todo. Y voy a permitirme hacer el ejemplo con los caballeros porque las mujeres siempre somos la estadística más grande en este delito. Imaginemos que viola a todos los caballeros de la sala. Vamos. Pregunta, ¿ahí habría violación sexual? ¿Por qué no? Porque la acción tiene que ser humana. Los ETs, ¿no es cierto?, los extraterrestres, no han sido pensados cuando creamos la teoría del delito, ¿cierto? Entonces un extraterrestre, si destruye el planeta Tierra, técnicamente no quedaría preso. Porque claro, el delito no está pensado en los extraterrestres. Y por principio de legalidad, ¿se lo podríamos aplicar? No. Si fuese, por ejemplo, un alma en pena, tampoco, por cierto, por eso dicen siempre, cuídate de las almas penas, porque de las almas de pena no te cuides, ¿no? Sino de las reales, ¿no es cierto?, las que están aquí en el planeta Tierra. Porque claro, o sea, no pueden cometer delitos, más no sabemos si existen. Lo mismo con los extraterrestres, ni siquiera sabemos si existen. Por eso no pensamos en ellos, ¿cierto? Y vamos a ir a un tema un poco más complicado. Y en el caso de las personas jurídicas, tampoco son personas humanas. ¿Tienen responsabilidad penal? ¿Entrarían en esto que vamos a analizar hoy día? Y en principio no, porque en el Perú la responsabilidad penal es de la persona natural, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una excepción para eso. ¿Cuál es esa excepción? Hay un delito que sí pueden cometer directamente las personas jurídicas sin necesidad de ubicar al representante. ¿Cuál será? Es uno nuevo que recién además se introdujo, hace un año será aproximadamente. El de corrupción activa, pero internacional. Claro, entonces uno dice, oye, pero corrupción activa internacional, ¿y eso cómo es? Claro, cuando corrompes a un funcionario de otro estado. O sea, están pensando en el caso Odebrecht. Pero pregunta, ¿eso es común? ¿Ha habido algún delito o algún caso donde se haya sancionado por ese delito? Hasta la fecha no. Y realmente respondió a que el Congreso quería aprobar un tratado vinculado con materia económica con otros países y el requisito indispensable para aprobar ese tratado era que tú regules en tu legislación la corrupción activa internacional como delito que pueden cometer las personas jurídicas. Entonces dijeron, ¡ay, Apolo! Y no más. Y por eso crearon una ley especial, que es la ley de responsabilidad administrativa, penal, ¿no es cierto?, es un híbrido, de las personas jurídicas. Porque nosotros ya tenemos una regulación para los representantes de las personas jurídicas. ¿Qué pasa cuando un representante de la persona jurídica comete un delito? Se le sanciona,
¿Y qué pasa con la persona jurídica? También, ¿con qué? Con las consecuencias que tenemos en nuestro Código Penal, que son las consecuencias accesorias, el artículo 105 del Código Penal. Entonces ya hay una regulación. No necesitamos el tema de la responsabilidad directa, ¿se dan cuenta? Pero bueno, es la opción que el legislador ha adoptado solo en el delito de corrupción activa internacional. ¿Estamos? ¿Es lógico? No, no es muy lógico. Porque, por ejemplo, ¿qué delitos son los que, así de por sí, cometería la persona jurídica? En el Perú, en nuestro querido Perulandia, ¿cierto? ¿Cuáles son los que a cada rato cometen las personas jurídicas? Lavado de activos, ¿cierto? Estafa puede ser, aunque normalmente es a través de un representante, pero normalmente toda la estructura comete lavado de activos, ¿cierto? ¿Qué otro delito podría ser? Enriquecimiento ilícito, pero también está pensado un poco en las personas, pero la persona jurídica en sí, o sea, ¿qué delito? Es imposible que alguien diga que dentro de la persona jurídica nadie sabía que lo estaba cometiendo, que solo un representante podía saber. Minería ilegal, por ejemplo. No, pues si se dedican a la minería ilegal, ¿es posible que alguien dentro de la persona jurídica no supiera que estaban dedicando a la minería ilegal? ¿Interesa ubicar al responsable? No, la persona jurídica entera debe desaparecer, ¿se dan cuenta? Porque usted puede dedicar a la minería ilegal. ¿Qué más? Lavado de activos es otro emblemático, ¿no es cierto? ¿Cuál otro puede ser? Temas tributarios muchas veces, ¿no es cierto? Pero esos no son delitos que tengan una responsabilidad penal directa o administrativa directa de la persona jurídica. No está contemplado. Solo es la corrupción activa internacional, lo cual es un tanto ilógico. ¿De quién nos hemos copiado esto? Porque como dice Hurtado Pozo, a nosotros nos encanta importar las leyes, ¿no es cierto? Bueno, de varios países, pero principalmente de España. Pero les cuento una cosa. En España, esto no ha funcionado mucho. Porque es muy difícil establecer la responsabilidad administrativa de una persona jurídica directamente, porque finalmente eso es una multa, ¿no es cierto? O una sanción administrativa, sin lograr identificar al responsable de la persona jurídica. Entonces no ha calado mucho en España. Y hay una lista de delitos específicos que cometerían las personas jurídicas, no solo corrupción activa internacional. Pero no ha sido muy útil. Pero bueno, acá tenemos la puerta abierta respecto a la corrupción activa internacional. Los demás delitos, estafa, apropiación ilícita, fraudes, robos, hurtos, ¿cierto? Incluso minería ilegal, incluso lavado de activos, no hay responsabilidad penal directa. Sin embargo, hay una problemática. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay una problemática que hemos tenido en la práctica. La Fiscalía y el Poder Judicial, en la práctica, sí están incluyendo a la persona jurídica como directamente investigada. Dogmáticamente eso no es posible, pero procedimentalmente el nuevo Código Procesal Penal le reconoce a la persona jurídica la posibilidad de apersonarse y defenderse. Y bajo esa interpretación, el Ministerio Público, la Procuraduría y posteriormente el Poder Judicial está incorporando a las personas jurídicas como directamente investigadas, lo cual, en principio, no es correcto dogmáticamente. Pero bueno, se está dando un híbrido, por eso es bueno saberlo. Sin embargo, las categorías que vamos a ver ahora tienen ciertas limitaciones en su aplicación respecto a la persona jurídica, porque no están pensadas para ella. Y en paralelo, no se han creado nuevas categorías, la doctrina y la jurisprudencia no ha establecido nuevas categorías para la responsabilidad penal directa de la persona jurídica. Entonces vamos a encontrar algunos problemas. Pero hay que distinguir cuando hablemos de personas naturales de personas jurídicas, porque la lógica y la forma de aplicar esas categorías no va a ser la misma. ¿Estamos? Entonces, vamos con la siguiente. A ver si me funciona. No, caballeros, me van a tener que ayudar. Y con la siguiente también. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido siempre? Hemos dicho que toda acción humana, ¿no es cierto?, supone que 4 elementos. Algunos dicen 3, otros dicen 4 elementos. Bueno, categorías de delitos son 3. La punibilidad en estricto, muchos dicen, no es una categoría porque a veces está y a veces no está. Entonces, aquí hemos presentado la acción, que es la conducta humana, ¿no es cierto?, que implica una transformación en el mundo exterior. Por eso la conducta humana debe ser voluntaria. Yo debo querer realizar la conducta. O sea, debo tener la voluntad de realizar la conducta. No puede ser de casualidad se me pasó esto. No. Tiene que ser una voluntad del ser humano. Estamos en libre albedrío, recuerden. Esta conducta humana voluntaria se dice, las 3 categorías, debe ser típica. Es decir,
debe coincidir con la descripción de los elementos del tipo penal. El que mata a otro, una persona con voluntad, persona humana, debe destruir, eliminar, acabar con la vida ¿de quién? De otra persona. Si lo hace respecto a la vida de una mascota, ¿será homicidio? Porque no calza, pues. Porque cuando hablamos de otro, que el Código Penal dice otro, ¿qué significa? ¿Y de dónde sacamos que otro es persona humana? Porque otro no puede ser perro. Porque otro es persona humana. Porque recuerden, la estructura de la tipicidad se interpreta en función a algo que es fundamental, que es el bien jurídico protegido. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido del tipo penal de homicidio? Y cualquier vida. O sea, si yo mato a un feto, ¿también sería homicidio? ¿Sí? Si yo voy y mato a un bebito que está en formación, ¿eso sería homicidio? No, eso no es homicidio. Pues digo, la estructura del tipo penal, los elementos de la conducta típica se tienen que interpretar de acuerdo al bien jurídico. Entonces, primero hay que definir el bien jurídico en cada delito. Y en el homicidio, el bien jurídico, ¿cuál es? La vida humana. ¿Y qué tipo de vida humana? Independiente. La vida humana dependiente, que depende de la madre, ¿en qué tipo penal se sanciona? En el aborto, pues, ¿se dan cuenta? Pero no en el homicidio. Entonces, el homicidio es vida humana independiente, el aborto es vida humana dependiente. ¿Se dan cuenta cómo los tipos penales los tengo que interpretar de acuerdo a las categorías del delito? Y lo primero es el bien jurídico. Entonces, si el bien jurídico es vida humana independiente, cuando el tipo penal dice el que mata a otro, ese otro, ¿quién tiene que ser? Vida humana independiente. ¿Se dan cuenta? No puede ser un bebito, no puede ser un perro. Tiene que ser la vida humana independiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo analizo en la tipicidad. ¿Estamos? Luego, cuando yo verifico que la conducta sí encaja en los elementos del tipo penal, recién paso a lo siguiente, que es ¿qué? La antijuricidad. ¿Y qué analizaré en la antijuricidad? Justamente veré que esa conducta, que es típica, que encaja en el tipo penal, no se encuentra justificada o amparada por nada en el ordenamiento jurídico. No hay nada que justifique lo que yo hice. No existe ninguna causa de justificación. Por ejemplo, no hay legítima defensa. ¿Se dan cuenta? No hay estado de necesidad justificante. No hay obrar al amparo de un deber. No hay nada, nada me justifica. Entonces mi conducta será antijurídica. Por eso, primero tengo que analizar esto. Y solo si la conducta es típica, yo analizaré si esa conducta típica se justifica o no se justifica. No puedo saltearme el orden. Por eso la teoría tripartita, que analiza en 3 partes, ¿no es cierto? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es secuencial, decimos. Tiene un orden preestablecido. ¿Y qué analizaré luego de que haya determinado que la conducta es típica y que no está justificada por nada en el ordenamiento jurídico? Analizaré la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? Es la capacidad, eso no lo vamos a ver hoy día, por si acaso hoy vamos a mirar solo la tipicidad, fíjense, para que vean qué tan grande es la teoría del derecho. No vamos a analizar ni la antijuricidad, que son las causas de justificación, ni la culpabilidad. Hoy solo vamos a estudiar las primeras 2, la acción y la tipicidad. ¿Estamos? ¿Y qué implicará que la conducta sea culpa, o sea, que encaje en la culpabilidad, que exista culpabilidad? Que esa conducta que encaja en los elementos del tipo penal, que es típica, que no se encuentra justificada, que es antijurídica, es capaz de ser entendida por la persona que la hizo. La culpabilidad es la capacidad de reproche de la persona. Es la capacidad que las personas tienen para darse cuenta que lo que están haciendo está mal. Y a pesar de eso, seguir haciéndolo. Es la capacidad de reprochabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un loco hoy día viene y me tira una botella en la cabeza y me rompe la cabeza? Claro, el problema es que el loco es inimputable. ¿Por qué es inimputable? Porque no tiene capacidad de discernimiento, no tiene capacidad de darse cuenta que tirarme una botella en la cabeza y romperme la cabeza está mal. Al punto tal que si yo mandara al loco a la prisión, cosa que no tendría ningún sentido, y el loco luego de ir a prisión saliera libre porque ya cumple su pena,
y yo lo fuera a recoger a la cárcel, ¿sí? A darle la bienvenida, y llevara otra vez mi botella de Coca-Cola de vidrio, y le diera para que se tomara la Coca-Cola, ¿qué creen que haría con la botella de Coca-Cola? Me la volvería a tirar en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Porque no entendió. Por eso es que es necesario analizar la culpabilidad, porque la pena, la sanción, tiene como objeto reeducar a la persona. La Constitución lo dice. Hay gente que dice, no, debe ser una sanción punitiva, retribución, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nuestra Constitución no dice eso. Nuestra Constitución dice que la pena tiene como objeto rehabilitar, resocializar, reeducar al interno. Por eso deberían haber programas de reeducación en los penales, ¿no es cierto? Claro, ya sabemos que en nuestra querida Perulandia eso está un poquito lejos de la teoría, está un poquito lejos de la realidad. Pero eso es lo que se debe aspirar. En el momento en que digamos que eso ya no importa, ¿ustedes se imaginan cómo van a ser los penales? Tierra de nadie. Y eso es algo que no podría ocurrir. Es más, van a haber más delitos. Porque la gente que salga va a ser delincuente perfeccionado y va a cometer delitos más agresivos. Entonces, por eso mismo es que hay que reeducarlos. Y como hay que reeducarlos, yo solo puedo educar o reeducar ¿a quién? Al que es capaz de entenderme. Al que no es capaz de entenderme, no. Por eso solo puedo imponer sanciones a las personas que tengan la capacidad de reproche. ¿Se dan cuenta? Por eso tengo que mirar que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Y sobre la capacidad de reproche, ya que no lo vamos a ver el día de hoy, hay una discusión, ¿no?, bien grande sobre el tema de quiénes. De los menores, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, oye, pero los menores tienen capacidad de reproche. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un chico de 17 años y 11 meses y 29 días y un chico de 18 años y un día? Que el de 18 años y un día responde penalmente, pero el de 17 años y 11 meses y 30 días, no. ¿Se dan cuenta? Entonces uno dice, oye, pero ¿qué diferencia hay un día? Bueno, lo que ocurre es que nuestro legislador peruano ha partido de una presunción que no admite prueba en contrario, por eso se llama presunción jure de jure, digamos, de que todos los menores de 18 años no tienen capacidad de reproche. Puede que no sea cierto, sí, pero no admite prueba en contrario, estamos. Puede que no sea verdad, pero es la base de la que el legislador parte. Algunos dicen, pero entonces hay que rebajar la edad, que ya no sea 18, ¿no?, que sea 16, 14. ¿Qué opinan? ¿Rebajamos la edad? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Se puede, todo se puede. En algún momento Trasení se salió a la corte, quería salirse de la corte interamericana, ¿se acuerdan? El ministro de Justicia Fujimori se iba a salir. O sea, todo se puede. Pero hay un problema. Si yo le bajo la edad a los menores para que ellos respondan penalmente, yo le exijo más obligaciones, ¿no? Y si yo le doy más obligaciones, ¿qué también les tendría que dar? Los derechos, pues. Yo no puedo decir que, ok, responde desde los 16 años penalmente, pero no puede votar. ¿Cómo no va a poder votar? Tiene que poder votar, pues es para lo bueno y para lo malo. Si tiene capacidad de reproche, es para todo, pues, ¿no es cierto? Ya, el asunto es que ese es el coste, pues. Le tengo que dar capacidad para que pueda hacer contratos. Para que pueda ir y comprarse un celular. Para que pueda ir y comprarse un carro. Para que pueda contratar por internet. Le tengo que dar capacidad para todo. Y la pregunta es, ¿uno de 16 puede realmente hacer eso? Y miren, yo les digo una cosa, incluso hay gente de 18 que no lo puede hacer, hay gente de 20 que no lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que justamente hay que evaluar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que evaluar. Entonces no es tan sencilla la discusión. Y la otra discusión en el ámbito de la culpabilidad, ya que no lo vamos a ver hoy día, es justamente el tema de la persona jurídica. Porque la persona jurídica es culpable. ¿La persona jurídica es capaz de entender y darse cuenta que lo que está haciendo está mal? No, ¿eso quién lo hace? El que toma la decisión por la persona jurídica. Entonces, la culpabilidad, si nosotros admitimos la responsabilidad penal directa de la persona jurídica, no puede entenderse en capacidad de reproche respecto de las personas jurídicas. Ya, eso, como no hay nada establecido, porque en principio en el Perú no tienen responsabilidad penal, en estos procesos en los que se está incluyendo las personas jurídicas directamente como responsable, no hay una respuesta de solución aún. Bueno, dicho sea de paso, hasta ahora no he visto una acusación en la que se plantee cómo es que respondería la persona jurídica. Está en etapa de investigación, pero eso va a ser un reto para la Fiscalía, no sé cómo miércoles lo va a sustentar.
va a tener que recurrir a lo que dice la doctrina española, pero que en el Perú nunca ha sido recogida por la jurisprudencia, porque en principio no tienen responsabilidad, pues. Pero esa categoría va a cambiar. Pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy. Solamente les quería dejar esto para que ustedes lo puedan reflexionar, porque en el fondo también impacta en la teoría del delito, ¿no? Ahora, entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Lo que nosotros tenemos hoy en día es una teoría tripartita, ¿no es cierto? Es la más conocida, es la que siguen nuestros jueces, es la que sigue nuestra jurisprudencia, es la que sigue una buena parte de la doctrina peruana, ¿sí? Lucho Bramon, por ejemplo, es tripartita, ¿sí? ¿Ya? Y que dice que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, divide en tres partes. Pero yo les quiero contar una cosa, y se los voy a decir porque yo ya he visto varios casos donde los abogados de la defensa cuestionan esta estructura. Y tienen razón en cuestionarla, porque el fiscal va con esta estructura a plantear su teoría del caso. Pero lo cierto es que no es correcto. ¿Por qué? Porque la teoría tripartita, ojo, esto es un tema filosófico, pero tiene un impacto en la práctica. ¿Qué parte? ¿De qué parte para armar la estructura en tres? Para dividir el análisis en tres partes. Dice, matar, ¿sí? Dice, por ejemplo, matar, aquí, es malo. Siempre es malo. Por eso el mensaje del ciudadano en la teoría tripartita es no mates. Nunca, no puedes matar. ¿Sí? Pero algunas veces, pasa la antijuricidad, está permitido, está justificado. ¿Sí? No lo considero malo, algunas veces, ¿cierto? Pero si tú matas y además no estás justificado y eres capaz de darte cuenta que lo que estás haciendo está mal, cometes delito. Ese es el mensaje que la teoría tripartita lanza, por eso divide en tres partes. Matar es malo, no mates. El mensaje es nunca mates. Ahora, si matas, a veces está justificado. Pero si tú matas y no estás justificado y además eres capaz de darte cuenta que lo que estás haciendo está mal, bingo, delito. ¿No es cierto? Por ejemplo, legítima defensa en la antijuricidad. Pero si no hay legítima defensa y además eres capaz de darte cuenta que matar es malo, delito. ¿No es cierto? ¿Cómo? Todas las veces está justificado matar. ¿Todas las veces está justificado matar? Sí, todas las veces. Por ejemplo, si yo le tiro un balazo ahorita a alguien porque me cae mal, ¿estará justificado? Y el delincuente, ¿por qué mata? Trabaja. Ah, ok, ya le entendí la lógica. Ya. Ah, lo que pasa es que ahí hay un truco. ¿Por qué? El ser humano siempre se justifica. Siempre, ¿no es cierto? Es más, yo les digo una cosa, esto lo veo además en todos lados. Nunca hay alguien que meta la pata, y pónganse a pensar ustedes en ustedes mismos, ¿eh? Cuando uno ha metido la pata, y que viene el jefe, o viene un familiar, quien sea, mi esposo, ¿no es cierto? Hasta el hijo, ¿no es cierto? Y nos dice, te has equivocado. ¿Qué es lo que el ser humano por naturaleza hace? No, yo no me he equivocado, ¿no es cierto? No, fulano, es que fulano me dijo mal. Si me hubiera hecho bien, yo hubiera hecho bien. O le echa la culpa a otro, ¿no es cierto? O se justifica, o simplemente no lo acepta. Porque ese es el instinto del ser humano. Por eso, lo peor que uno puede hacer, dicen, cuando uno es jefe, dicen, es confrontar directamente a la persona. Porque siempre lo primero que te va a decir es, no, ¿no es cierto? Porque es el escudo de defensa. El asunto es que no, las justificaciones a las que se refiere la antijuricidad no son las que a las personas se les ocurren. Son taxativas. ¿Qué significa esto? Se cuentan con las manos. ¿Cuáles son las justificaciones que me pueden exonerar de responsabilidad penal? Solo unas cuantas. ¿Cuáles, por ejemplo? La legítima defensa. Cuando yo actúo, frente a o como respuesta a una agresión que además es ilegal. Exactamente, porque está en peligro mi vida. Cuando yo actúo para salvar la vida de otra persona, en el estado de necesidad justificante. ¿Estamos? Cuando yo actúo al amparo de un derecho. Por ejemplo, el policía que le tira un balazo a un ratero para evitar que el ratero mate a alguien o evitar que el ratero le dispare, está actuando al amparo de un derecho, de un deber, que es proteger a la ciudadanía. Otras justificaciones no calzan. Estamos, por eso, el ser humano siempre se justifica, pero ojo, las justificaciones que están aquí son las causas de justificación legalmente establecidas. ¿Y dónde están establecidas esas causas de justificación? En el Código Penal. ¿Y en qué artículo? En el artículo 20, pues. Ahí sale la legítima defensa. Y ojo,
No, esto no lo vamos a ver hoy, ¿sí? No sé si está contemplado para verlo más adelante, creo que ya no, será próximo curso, vamos. Pero ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la legítima defensa, tiene requisitos, ¿ah? Tiene presupuesto, no es cualquier cosa legítima defensa. Vamos, también la ley establece qué es. Cuando hablamos de estado de necesidad justificante, también tiene requisitos. Las demás justificaciones, lo siento, ¿vamos? Va a ser lo que el juez considere, como en términos de lenguaje común, va a ser llamada florazo, ¿vamos? Va a ser el floro del detenido, ¿no? Pero no le va a importar al juez, no le va a importar al fiscal, adelante, por favor, no le va a importar a nadie, ¿cierto? Entonces, el mensaje no normativo para la teoría tripartita es: no mates nunca, porque matar siempre es malo. Solo que algunas veces la ley te justifica en las causas que la ley establece expresamente, ¿cierto? Y si tú matas y no hay ninguna causal de justificación en la ley, y además eres capaz de darte cuenta que lo que hiciste está mal, bingo, cometes delito. Y es una regla, por eso es teoría del delito, busca predictibilidad. Cada vez que esto exista habrá delito, ¿estamos? Pero yo les hago una pregunta. ¿Es cierto que matar siempre es malo? Matar es malo. Vamos a ponerlo con otro ejemplo, para que sea más fácil de analizar. ¿Lesionar siempre es malo? Claro, lesionar es malo si yo estoy pensando en que le tiras un puñete a otro. Claro, eso siempre es malo, pues la violencia es mala. Pero pregunta, cuando el médico te va a hacer una operación, ¿no te lesiona? ¿Te corta, no? ¿No es una lesión? Es más, ¿te puedes morir o no? Hasta te puedes morir. Bueno, me bajo el quejo. Eso es una lesión, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tomar esto para que puedan escuchar. A ver. Ahora sí. ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Claro, entonces eso será una lesión, ¿no es cierto? Que sí hace daño, pero que no se sanciona penalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el médico lo hace ¿para qué? Para salvarme la vida. Lo hace porque yo estoy autorizando que lo haga también. Incluso en una operación estética, ¿no me lesiona? Hasta se puede morir la gente por la operación estética porque hay un riesgo quirúrgico que uno siempre asume, ¿no es cierto? Pero en esos casos, pregunta, ¿lesionar será malo? No. Es más, si el médico me salva, ¿será hasta bueno o no? Porque me salvó la vida. Entonces, las conductas no son ni buenas ni malas. Las conductas son conductas neutras. La valoración de bueno o malo viene por lo que está alrededor. Entonces, tú no le puedes decir al ciudadano, no lesiones nunca, porque lesionar es malo, porque no es cierto. Tú no le puedes decir a un ciudadano, no mates, porque matar siempre es malo, porque eso no es cierto. Y a ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo donde matar puede ser bueno? ¿Dónde me dan medallas por matar? En la guerra, ¿no es cierto? En la guerra el héroe es el que mata más enemigos. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, matar no es malo, matar ahí sí es bueno. Entonces, caramba, qué confusión en el mensaje del ciudadano. Entonces, surge la teoría bipartita del delito, que dice, lo que pasa es que esta teoría tiene un error. El error que tiene es que divide la conducta de la posible justificación. El mensaje no es, nunca mates porque matar siempre es malo. Y solo a veces te perdono, está justificado. El mensaje del ciudadano debe ser, matar es malo cuando no está justificado. Pero después no es malo, es neutro. Y esa pequeña diferencia en el mensaje normativo hace que surja la teoría bipartita. ¿Qué hace la teoría bipartita? La teoría bipartita junta estas dos categorías en una sola, a la que le llama antijuricidad o tipo global de injusto. Entonces, ojo, esta teoría, y la otra categoría que quedaría sería la culpabilidad. ¿Estamos? ¿Por qué les explico esto? Porque lamento darles una noticia. La teoría tripartita hace años que ya no la sigue la doctrina penal. Nuestra jurisprudencia siempre la dice en términos de tripartita, pero es una teoría recontra dejada de lado. Roxin, ¿qué es? ¿Tripartita o bipartita? Bipartita. Muñoz Conde, bipartita. Yeshek, bipartita. Felipe Villavicencio aquí en Perú es bipartita.
Montoya, bipartita. Yo también soy bipartita. Todo el mundo es bipartita. Son muy poquitos los que se han quedado la teoría tripartita. Estamos. Porque ya no se usa. Milpuig es bipartita. En Latinoamérica todos son bipartitas. Claro, entonces, ¿qué genera esto? Que como a nivel de la jurisprudencia no ha habido cambio, muchas veces los fiscales plantean sus teorías del caso en términos de la teoría tripartita. Y cuando van a las audiencias de control de acusación, a veces toca por ahí un abogado de la defensa que se aprovecha de esto y hace notar que eso está mal. Pero yo les voy a decir algo. En realidad no es que esté mal. Yo puedo optar por cuál es el mensaje que considero el ciudadano recibe. Y además hay un truco en esto. Sí, es verdad. Ahora la teoría bipartita es la teoría que se usa. Pero es solamente a efectos del mensaje normativo. Porque luego la teoría bipartita, que junta estas dos en una única categoría, y por eso habla de dos categorías, tipo global de injusto y culpabilidad, o antijuricidad en sentido estricto y culpabilidad, como le quieran llamar, hace una nueva división. ¿Y cuál es esa nueva división? El tipo positivo y el tipo negativo. ¿Qué cosa será el tipo positivo? Todo lo que si la conducta tiene, o sea, todo lo que si existe, genera delito. O sea, lo que se analiza en la tipicidad. Si existe dolo, entonces hay delito. Si existe conducta u omisión que genera un resultado, entonces hay delito. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? El análisis práctico es el mismo. Claro, ¿y qué será el tipo negativo? Todo lo que si existe hace que esa conducta deje de ser delito. ¿Y qué es lo que si existe hace que la conducta deje de ser delito? Las causas de justificación. O sea, es el equivalente a la antijuricidad. Solo que le pone otros nombres, ¿se dan cuenta? Pero en el fondo es lo mismo. Es más, si ustedes lo quieren mirar, vamos con la siguiente diapositiva, por favor, para que me ayuden. Si lo miran en esos términos, lo que ustedes van a tener es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en la teoría tripartita. La teoría bipartita la reduce, estas dos en una, pero a esto que es el tipo positivo, es el equivalente a la tipicidad. Y esto que es el tipo negativo, es el equivalente a la antijuricidad. Claro, porque en el tipo positivo, o en la tipicidad, lo que vamos a analizar es el tipo objetivo, el sujeto, el bien jurídico, la conducta. Y en la tipicidad subjetiva, que vamos a analizar el dolo, la imprudencia. Entonces, el contenido de las categorías es el mismo, solo cambian los nombres. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando el fiscal plantea el tema en términos de la teoría tripartita y habla de la tipicidad, y el abogado de la defensa malicioso va a la acusación y le dice, señor juez, la acusación está mal planteada. El fiscal no ha señalado cuál es el tipo negativo. Entonces el fiscal entra en trompo, pues, ¿no? Pues el tipo negativo, miércoles, ¿cuál es el negativo? Polo opuesto, polo positivo, polo negativo, me rayaron. Esa parte no la estudié. En realidad lo que le está diciendo no ha dicho si hay causa de justificación. Y pregunta, ¿tiene que decirlo? No, pues porque para él no hay, pues. El que alega la causa de justificación, ¿quién es? El abogado de la defensa. Entonces ahí la respuesta tendría que ser, no, porque eso yo no lo estoy alegando. Si él considera que hay una causa de justificación, que la plantee. Pero como utilizó el término tipo negativo, lo confundió. ¿Se dan cuenta? Es una trampa. A mí me parece que eso no es éticamente correcto. Porque si quiere hacerse entender, puede decirle una causa de justificación. Pero lo que quiere no es hacerse entender. Lo que quiere es manipular el lenguaje para confundir al fiscal y confundir al juez. Y como muchas veces el juez tampoco sabe qué es el tipo negativo, ¿qué termina pasando? Que le dice, no, tiene que subsanar la acusación, que se devuelva. Y lo que tenía que no era que subsanar la acusación. Lo que tenía simplemente era que ir y revisar un manual de parte general y darse cuenta, miércoles es lo mismo. Entonces, por eso es importante saber la diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque conocimiento es poder. Mientras más conozca, menos tonteras de estas me pueden hacer. Entonces, en el fondo, hay algunas diferencias, ojo, a nivel práctico pueden haber algunas diferencias. De hecho, por ahí en los manuales se describen algunas diferencias prácticas, pero son casos raros que en Perú no pasan, pues. Entonces, por eso no los voy a enredar con eso. Vamos. Lo central es que, en el fondo, lo que se va a analizar en cada uno es lo mismo. Pero no podemos dejar de saber que hoy en día la teoría bipartita es la mayoritaria en el mundo entero. Y ya casi nadie es tripartita. Porque, claro, si no estamos con una teoría antigua, pues estamos. Eso es básicamente por un tema filosófico. Y lo que vamos a ver hoy, justamente, es el tipo objetivo y el tipo subjetivo, llamado para los tripartitas tipicidad y llamado para los bipartitas tipo positivo. Eso es lo que vamos a ver ahora.
Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Fíjense, vamos a mirar, voy a explicarlo en términos de la teoría bipartita, pero ustedes ya saben que en términos de la teoría tripartita es lo que se considera la tipicidad, que está ahí entre paréntesis, ¿no es cierto? No vamos a ver ni el tipo negativo, que es la antijuricidad, ni tampoco la culpabilidad, ni la punibilidad. Vamos a mirar este bloque en la clase de hoy, y este bloque, que es parte del tipo subjetivo. Vamos a mirar el tipo objetivo, la imputación objetiva. Vamos a mirar también el sujeto activo, el sujeto pasivo del delito, la conducta típica, ¿sí? Las formas de realización de la conducta típica, por acción y por omisión, y el tipo subjetivo, el dolo, la imprudencia, y qué pasa cuando hay un error en uno de los elementos del tipo objetivo, los errores de tipo, ¿sí? Vamos a mirar también, cuando hablemos del sujeto activo, cómo responde cada persona, los autores y los partícipes, ¿no es cierto? Y también los grados de desarrollo del delito. No vamos a mirar ni tipo negativo o antijuricidad, ni culpabilidad, ni tampoco punibilidad. Entonces vamos a empezar con el tipo objetivo. Lo primero que tenemos que mirar. Lo primero que tenemos que mirar es que, recordemos, la conducta, decíamos, que genera delito tiene que ser humana y voluntaria. Y que sea voluntaria nos lleva como premisa para, antes de entrar a analizar la tipicidad, es analizar los supuestos de ausencia de acción. Entonces vamos por favor con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los supuestos de ausencia de acción? Los supuestos de ausencia de acción tienen una fórmula muy simple para recordarlos. Por eso dicen que las mujeres feas tienen una ventaja, dicen. Que los hombres feos tienen una ventaja. No cometen delito. ¿Por qué? Porque cada vez que exista F, fuerza física irresistible, E, estado de inconsciencia, y A, acto reflejo, no hay delito. No hay posibilidad de hablar de delito, porque no hay voluntad. ¿Estamos? Entonces, cada vez que existe una fea, no hay delito. Así lo recordamos toda la vida. Y ojo, esto es muy importante recordarlo, porque muchas veces hay fea y la gente está analizando, a ver, es conducta, sí, acá hay dolo, acá hay dolo. ¿Y qué hago analizando el dolo si ni siquiera hay una conducta voluntaria? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es previo. Si yo no analizo esto antes, estoy fregado. Voy al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, pues. Entonces no se cumple el presupuesto para analizar ningún elemento de la tipicidad. Tengo que analizar primero si hay voluntad. Entonces, ¿cuáles son estos supuestos? Vamos con el primero en la siguiente diapositiva. Me parece que está, aunque está... Ay, perdón, se ha corrido en la... Vamos, hay que ir a 1, 2, 3, a 4 más. Una que dice fuerza física irresistible, luego regresamos. O sea, se me ha salteado esa diapositiva. Primero, F de fuerza física irresistible. ¿Qué es la fuerza física irresistible? Es un supuesto en el que una persona obra materialmente, pero ¿por qué? Violentado, obligado por una fuerza física externa al sujeto y que es irresistible, que no puede resistir y que por tanto hace que él no pueda controlar su voluntad. Voy a poner un ejemplo. Ya. Imaginemos pues que, vamos ahí con la pareja para recordar los nombres más fácil, que tenemos a Mickey y Minnie, la pareja ideal de Disney, ¿no es cierto? Mickey y Minnie. Pero resulta pues que ahora con la modernidad y todas las cosas que han habido, sacó los pies del plato Mickey y la dejó a Minnie. Y ahora está con Daisy, ¿no? Y se ha metido con Daisy. Y Minnie dice, no, estos desgraciados, tantos años trabajando juntos, toda una vida, el mismo caso un padre gallosa con la esposa, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? No, dice, no hay manera, yo me tengo que vengar. Dice. Entonces un día los observa pues a Mickey y a Daisy, ahí en el paradero del Metropolitano. ¿Sí? Mickey iba abrazando hacia Daisy iba ahí delante, y Mickey iba esperando ahí a que llegue el Metropolitano. Dice, ya sé, cuando el bus esté cerca, voy a empujar a Mickey para que Mickey a su vez, que está abrazando a Daisy, haga que Daisy se caiga y Daisy se muera, pues. La desgraciada que se muera, esa desgraciada. ¿No es cierto? Y hace eso. Espera que llegue el bus y empuja a Mickey. Y Mickey, producto de la fuerza externa a él, sale expedido hacia adelante y empuja a Daisy. Y Daisy se cae y la atropella el Metropolitano, se muere. Queda horizontal. Estamos. Pregunta, ¿qué pasa en ese caso? ¿Hay responsabilidad penal por parte de Mickey?
Ojo, ahorita lo que te va a decir la policía es, a ver, ¿quién le empujó? ¿Quién se ve en la cámara que le empuja? Mickey. Ah, no, detenido. Es lo que te van a decir. Pero pregunta, ¿ahí hay conducta humana voluntaria por parte de Mickey? No, ahí quien realiza la conducta es ¿quién? Es Minnie. Hubiera dado lo mismo que agarre y tire una piedra a Daisy para que con la piedra Daisy salga expedida hacia adelante. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay voluntad. Es una fuerza física externa a Mickey, no proviene de él, y que él no puede controlar. Y que lo obliga a realizar una conducta que él no quiere, evidentemente. ¿Se dan cuenta? Eso es fuerza física irresistible, por eso es irresistible y es externa. ¿Sí? Ojo, es física, no es psicológica, porque también hay una fuerza física, bueno, no física, sino una fuerza psicológica, llamada coacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, la película americana clásica, ¿no? La que te dice, oiga, secuestro a tus hijos, y le digo, si no matas al presidente, mato a tus hijos. ¿Han visto la clásica película americana, ¿no es cierto? Que quieren obligar a alguien a hacer algo secuestrando a sus hijos. Y sale el héroe, pues, ¿no? Que trata de ver cómo hacer, y es toda la película, es toda la trama, es, ¿y ahora qué hago? Porque está con incertidumbre. Ahí hay una fuerza psicológica, porque lógicamente son mis hijos, ¿no es cierto? Como dicen, por eso ahí la gente, por mis hijos mato, ¿no es cierto? Literal, pues por los hijos quieren que mate. Entonces, en esos casos, me he hecho acordar a una chica una estudiante, una vez estuve en un tribunal disciplinario de honor, de un estudiante que falsificó el sello de la facultad para pasar recalificaciones y que le pusieran más notas. Y lo consiguió hasta que un profesor se dio cuenta, bueno, que el sello algo raro tenía, por un punto, falló, su sello tenía un punto que el sello de la facultad no tenía. Y me acuerdo que su defensa era, porque yo quiero estudiar aquí, yo quiero una oportunidad, porque yo por estudiar en esta facultad, mato, decía, y todos los miembros del tribunal dijeron, nos está amenazando, igualito, ¿no es cierto? Por mis hijos yo mato, decía. Claro, esto es literal, pero ojo, ¿quién decide matar? Decide el sujeto, pero presionado por una fuerza psicológica, claro, pero ¿hay voluntad o no hay voluntad? Por eso no es un supuesto de ausencia de acción, ¿se dan cuenta? Solo la fuerza física, que yo no puedo resistir, es un supuesto de ausencia de acción. Si hay un supuesto de fuerza o de coacción o de violencia moral o psicológica, que es llamada la vis compulsiva, la fuerza física es la vis absoluta, ¿estamos? Entonces en esos casos, yo lo voy a analizar a nivel del reproche, a nivel de, oye, ¿le puedo exigir a una persona que haga algo distinto? ¿Debo sancionarlo por eso cuando claramente la persona ha actuado producto de una coacción psicológica? ¿Y eso en qué paso de la teoría del delito se analizaría? ¿En la tipicidad? ¿En la antijuricidad o en la culpabilidad? En la culpabilidad, ¿se dan cuenta? Ahí se analiza en la culpabilidad los supuestos de inexigibilidad de otra conducta. La vis compulsiva o violencia psicológica o coacción psicológica no es un supuesto de ausencia de acción, se analiza en la culpabilidad. Y antes de eso analizaré si la conducta es típica antijurídica. Entonces, no confundirá. Aquí solamente son los supuestos de fuerza física. Y por esa razón es indispensable que la fuerza sea externa al sujeto. No puede provenir del sujeto, sino tiene que ser externa. El sujeto no puede padecer el deseo interno irresistible de hacer o omitir algo. O sea, no es que yo sentí un deseo inmenso que no pude controlar, que me obligó a hacer eso. No, porque ¿viene de dónde? Viene del sujeto. Eso habrá que analizarlo a nivel de la culpabilidad otra vez. ¿Estamos? Pero eso no es supuesto de ausencia de acción. Cada vez que haya un supuesto de ausencia de acción, es una palabra mágica. O sea, es más, yo lo primero que tengo que hacer cuando tengo un caso es mirar si hay supuesto de ausencia de acción. Todos se olvidan. Nadie lo hace. Eso es lo primero. Porque si hay supuesto de ausencia de acción, ¿qué hay? Ya no hay delitos. No tengo que analizar si es típica, no tengo que probar nada. Simplemente pruebo el supuesto de ausencia de acción. No hay delito. Conducta no voluntaria, no hay delito. No analizo tipicidad, nada, porque no hay conducta voluntaria. Es como que el extraterrestre mate. ¿Es humano? No, entonces ¿qué voy a analizar si el extraterrestre tuvo dolo? Si el extraterrestre quería, no quería. No es humano, no hay sanción. ¿Se dan cuenta? Primer supuesto. Luego teníamos F de fuerza física irresistible, E, ¿no es cierto?, de estado de inconsciencia, o también
Bueno, estado de inconsciencia. Vamos a ir ahí, ahora sí regresamos, por favor, caballero, a la diapositiva que estaba siguiente al cuadradito, una antes. Ahí. El estado de inconsciencia. Se me anda cayendo esto. El estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia, ¿a qué se refiere? A las acciones, ¿sí?, que realiza el sujeto, pero que no tiene, careciendo de voluntad. Es decir, en un supuesto en el que el sujeto no se controla a sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente está en un estado de inconsciencia que no puede controlar, ¿cierto? ¿Qué supuestos pueden estar aquí? Pues, por ejemplo, un supuesto estado de inconsciencia es las personas que actúan hipnotizadas. ¿Han visto a Tony Campbell, a este de la publicidad, ¿no es cierto?, del BBVA, creo que es, ¿no? Que sale ahí, ¿no? Que te hipnotiza para que vayas a ver tu cuenta por internet, creo, no sé qué vaina, ¿no es cierto? Claro. Si yo estoy hipnotizado, obviamente, pues, no tengo voluntad, porque yo respondo o actúo con la voluntad de ¿quién? Del que me hipnotizó. ¿Se dan cuenta? Por eso es que salen los programas de televisión, ¿no? Que me pongo a cacarear como gallina, ¿no es cierto? Que me creo perrito, ¿no es cierto? Claro, porque no actúo con voluntad. ¿En situaciones normales yo haría eso? No. Ahora, les digo una cosa. Claro, si yo logro probar en un proceso penal que yo maté a alguien hipnotizado, por supuesto, pues el juez dirá, sí, usted actuó hipnotizado. Nunca he visto eso en mi existencia. Porque la verdad yo no sé muy bien, para empezar, si realmente existe el hipnotismo. No lo sé, ¿no es cierto? O sea, no sé, claro, la gente sale en la televisión, pero puede ser una pantomima también, y no ser verdad. Honestamente, no sé, algo me dice que no es tan cierto. No. Pero bueno, lo cierto es que es un supuesto de estado de inconsciencia. Claro, porque la persona no es consciente de lo que está haciendo. Si se lograra demostrar, perfecto, pero ojito, aquí sí va a ser muy importante la opinión de quién. De un psicólogo, de un especialista, de un psiquiatra, claro, de un especialista, pero no del abogado. Pues para eso necesito un informe. Y honestamente, yo acá no conozco a nadie en medicina legal que tenga esa especialidad. Con lo cual está bien verde que yo pueda probar mi hipnotismo. Pero bueno, es un supuesto. ¿Qué otro supuesto sí es más probable que pueda ocurrir? Las personas que actúan sonámbulas. Claro, porque sonámbulos sí hay un montón, ¿no es cierto? Pero también va a ser difícil, ¿no es cierto? Porque, ¿y cómo sé realmente que la persona estaba sonámbula? Por un certificado médico, pero el certificado médico podría demostrar que tú sufres de sonambulismo, pero no va a poder demostrar que en el momento que tú actuaste, tú estabas actuando con sonambulismo, ¿no? Exactamente, habría que ver si hay alguna cámara de repente que te está grabando. Por ejemplo, el que se mete al baño a ducharse con ropa, claro, obviamente está sonámbulo, ¿no es cierto? O sea, imaginemos, pues, no sé, que se mete imaginemos, puede ser, ¿no? La mamá que va, se mete al baño y en el camino a meterse al baño, agarra al bebito y lo empuja y lo aplasta, y lo mata, asfixiado. Y luego va y se mete al baño, claro, tú te das cuenta ahí por la conducta, oye, esto no es normal, o sea, la persona no actúa con voluntad. En un supuesto así, nunca he visto tampoco, nunca he visto que alguien alegue sonambulismo, ¿no? Es un poco raro. Aunque sí hay un caso que sí fue bien emblemático, ¿ya? De una persona que sufría un trastorno psiquiátrico, pero es que ya era diferente. Y era una persona violenta, ¿ya? Que cada vez que discutía o tenía episodios en el día de estrés profundo, estrés agudo, en la noche tenían que amarrarla. Porque se transformó, todo el estrés y la ira que tenía en el día la desataba en la noche, pero dormida. Vamos, era un trastorno, pues, ¿no? Claro, entonces dormía amarrada en su casa. Es más, ya había intentado matar a sus papás 2 veces. Por eso dormía amarrada todas las noches en su cama, ¿no? Ya era costumbre. Si se levantaba, ya pues para poder desamarrarse tenía que pedir ayuda, con lo cual ya no corría riesgo la gente que estaba a su alrededor. El problema es que, claro, ella estudiaba en el colegio, era menor de edad, ya, y todo muy bien. Hasta que un día se peleó con sus papás y no saben lo que se les ocurrió, típica del adolescente, ¿no? Se fue de su casa. Se fue de su casa a quedarse a dormir, ¿en dónde? En la casa de la amiguita, ¿cierto? Claro, problema. Los papás no le habían contado a nadie en el colegio que su hija tenía ese trastorno psiquiátrico. Y la verdad, la mamá dice que
aún así no hubiera ocurrido esto, o sea, ella no lo hubiera contado tampoco. Porque claro, ¿qué pasa si tú vas al colegio y dices, oye, por si acaso mi hija está un poco loca, en las noches cuando se despierta se transforma en el monstruo y mata a todo el mundo? ¿Qué iba a hacer la gente? Uno, que iba a hacer el bullying total, ¿no es cierto? La monstra, la desgraciada, la del hoyo, no sé qué, o sea, ¿no es cierto? Iba a ser la del hoyo negro, o sea, iba a ser todo, pues, ¿no? Entonces los papás no contaron esto nunca. Y el colegio no lo sabía. Obviamente, cuando habían retiros, no iba, pues. Cuando había fiestas de pijamadas, no iba, pues, ¿no es cierto? Y el problema es que acá se escapó. Se escapó y se fue a la casa de una amiguita. Y el problema es que los papás de esa amiguita sí la vieron entrar. ¿Estamos? Y vieron que se quedaba en la casa. Y les preguntaron, oye, pero ¿y tus papás no se preocupan que te han dado permiso para quedarte? Y claro, las dos, ¿no? La amiga y la otra le dijeron, sí, ya todos saben, ya que vamos a hacer un trabajo. Ah, ya, está bien. Y se fueron a una cena. Los papás llamaron a la casa, a todo el teléfono directorio del salón. No, a ver dónde estaba. ¿Y contestó quién? No contestaron los papás, pues. Contestó la amiguita. Y les pregunta, bueno, oye, fulana ha ido por ahí. No, acá no ha venido, ¿ah? No ha venido. No sabía, pues, que tenía trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto? No, acá no está. Entonces, bueno, seguían buscando. Bueno, en la noche, obviamente llegó el momento en el que iban a dormir, ¿no? Y la compañera le prendió fuego a la chiquita. Prendió fuego a gran parte de la casa. Y claro, la compañera murió, pues, lamentablemente asfixiada. Entonces los papás cuando llegaron, producto del incendio, les avisaron los vecinos, y era muy tarde. ¿No? La niña tenía quemaduras muy graves y en realidad ya no sobrevivió, ¿no? Entonces, ellos decían que, claro, acusaban a la menor y le decían que, lógico, pues, ¿no? Tú ves eso y dices, tú la has querido matar. Es lo primero que se te viene a la cabeza, no sabes que tiene un trastorno psiquiátrico. Pero la otra no se acordaba de nada. No se acordaba de nada de lo que había hecho. Entonces los papás contaron que no, que lo que pasa era que tenía este trauma psiquiátrico. Y los papás de la víctima, ¿no? Lo que pedían era que los papás respondan penalmente porque ellos tenían la obligación de cuidar a su hija y no lo habían hecho. Y claro, lo que decían los padres, que eran los papás de la niña que había realizado el acto, lo que decían era, oye, ¿cómo se te ocurre a ti no avisarme que mi hija estaba en tu casa? Tú debiste haberme llamado, decirme, ¿cómo se te ocurre preguntarle a mi hija si yo le he dado permiso? O sea, es una menor de edad. Si tú me hubieras preguntado, yo esto que lo hubiera ido a recoger, esto no hubiera pasado. Entonces tú has tapado una travesura sin medir las consecuencias, ¿no? Y yo no tengo la obligación de decirte que mi hija tiene un trauma psiquiátrico, como tú no tendrías la obligación de decirme que tu hija tiene SIDA, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, se armó un debate jurídico, pero producto de un estado de inconsciencia, pero que además es un estado de inconsciencia claramente acreditado. Claro, entonces, eso no fue aquí, pero sí, pues la discusión es totalmente válida y no es tan sencilla, ¿no? Ahí lo que los padres alegaban también era, a nivel de la culpabilidad, una inexigibilidad a otra conducta. Porque yo les hago una pregunta, si ustedes tuvieran ese supuesto y supieran que sus hijos tienen un trastorno de esa naturaleza, ¿lo contarían en el colegio? Es que probablemente de 100 personas, 80 o más, te digan no. ¿Se dan cuenta? Porque, lógico, probablemente el colegio ya no la quiere ni tener en el colegio. Entonces es una problemática, no es tan sencillo. Entonces decían inexigibilidad a otra conducta. O sea, me estás pidiendo que haga algo que ni Superman haría. Porque si Superman tuviera un problema con un hijo así, no lo contaría. Bueno, todo un debate. ¿Y qué más podría entrar aquí? La embriaguez letárgica. Pero ojo, es la letárgica, o sea, no cualquier tipo de embriaguez. La embriaguez tiene diferentes grados. Yo les he puesto aquí una nota por eso, ¿no? Puede ser letárgica, puede ser plena, semiplena, productora de simple excitación, ¿no es cierto? O sea, si lo decimos en términos comunes, ¿no es cierto? Uno puede estar picado, puede estar choborra, ¿no es cierto? Puede estar ya ahí tirado en el suelo. Hay diferentes grados de embriaguez, ¿no es cierto? Bueno, aquí se refiere a la embriaguez letárgica. Es decir, la que no me permite saber, o sea, es el grado máximo, ¿no es cierto? La que me coloca en un estado de inconsciencia o sueño que ya no me permite hacer nada. Pero claro, ahí hay un pero, ¿no? Si es la embriaguez letárgica, que me coloca en un estado de sueño, o sea, calidad de paquete, tirado en el suelo en la esquina, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? Nada, pues. Entonces, pero por eso es un supuesto ausencia de acción. Sí, pero yo no he visto un caso de un borracho con embriaguez letárgica que haya cometido un delito, porque normalmente cometen el delito en agravio el borracho, pero no el borracho comete el delito. ¿No es cierto?
porque ya está ahí en calidad pues de inimputable, está ahí tirado en el suelo. Pero bueno, si se diera la posibilidad, bueno, pues podría ser que a lo mejor hayan, por ejemplo, supuestos de imprudencia que realice una persona sin darse cuenta porque está ahí en calidad de paquete, podría ser. Pero es verdad, es muy, muy raro. Es muy raro que esto ocurra. ¿Cuál es otro supuesto de ausencia de acción? Vámonos con la siguiente diapositiva. Antes de eso, sí, por favor. Bueno, usted hablaba de los estados etílicos. Entiendo que hay 5 estados, ¿verdad? Hablamos de la inconsciencia, del grado de inconsciencia, o porque el último es el grado de coma clínico. O sea, ahí claro, definitivamente ahí ya sí, no. Ya no. Exactamente. Claro, estaríamos hablando del primero, segundo, tercer, cuarto estado de embriaguez. Estaríamos hablando solo del cuarto. Solo del cuarto. Porque el primero, segundo y tercero, el sujeto todavía es, depende, ¿no? Depende del caso concreto también, pero normalmente es consciente de lo que está haciendo. En el cuarto estamos hablando de un estado de inconsciencia, por encima de 2 grados de alcohol en sangre. Que normalmente, ojo, es que depende del supuesto, por eso le digo, porque es que no necesariamente lo va a poder medir con el tema del grado de alcohol, porque no responde la persona siempre igual en cada supuesto. Entonces podría haber gente, hay personas que tienen 3, pero manejan súper bien. Pero de acuerdo a lo que usted dice, entonces estamos hablando del cuarto estado. Yo le diría que, para no decirlo en términos médicos, que yo la verdad desconozco, yo le diría que es mejor decirlo en términos en los que la persona está en un supuesto tal de inconsciencia en el que justamente su voluntad ya no le corresponde, ya no tiene voluntad para decidir. Es más, normalmente son los casos en los que el sujeto ya ni siquiera se acuerda de lo que pasó el día anterior, porque ya está en una situación en la que no tiene opción a decidir, ¿no es cierto? Pero el problema es que, honestamente, en esos casos, cuando ya el sujeto pierde la capacidad de voluntad, o sea, pierde el libre albedrío para optar, yo la verdad que, yo creo que más que, y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, más que un problema de supuesto ausencia de acción, yo creo que es un problema de que el sujeto sabe que tiene esos problemas cuando toma y no le importa. Porque siempre hay un límite en el que uno está tomando, en el que uno se da cuenta. Y dice, oye, si me tomo un vaso de whisky más, ya no la hago, ya. ¿No es cierto? Y cuando uno decide hacerlo, asume las consecuencias de lo que pueda venir. Por ejemplo, hay gente que sabe que cuando toma se pone pesada. Pero si yo sé que me pongo pesado, ya no debo tomar. Porque si no, yo me estoy colocando en esa situación. Y eso tiene que ver con la siguiente diapositiva, fíjense, con el tema del actio liberi causa. ¿Por qué? Porque muchas veces el alcohol se utiliza como justificación por todos los rateros. Es más, ¿ustedes se han dado cuenta? A todas las personas a las que se les detiene, rateros, ¿no es cierto? Sobre todo rateros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que dicen? Oye, tomen mi examen de alcoholemia porque ahorita estoy ebrio. O estoy drogado. Sí, pero claro, lo que pasa es que se drogan o toman para darse valor para delinquir. O justamente para que se los atrapa, decir, es que yo estaba con un estado de imputabilidad. Ya, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la doctrina del acto liberi causa, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros vamos a encontrar, previo a un estado de inconsciencia, 2 momentos. Un primer momento en el que la persona es libre y consciente para decidir autocolocarse en el estado de inconsciencia. Por ejemplo, me drogo hasta perder el sentido con la finalidad de cometer un delito. Y va a haber un segundo momento en el que, claro, ya cometo el delito y estoy totalmente drogado o borracho, ¿no es cierto? Y ahí mi conducta no es voluntaria. Pero no es voluntaria porque yo decidí previamente que así sea. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hay gente que conoció un abogado que era recontra pesado. Cuando tomaba, no sé qué le entraba, se creía bólido, que quería manejar. No, me voy a regresar manejando, pero, compadre, no, ahorita no, yo creo que te quedas dormido, pero en mitad de cuadra. No, yo tengo que manejar mi carro, yo me tengo que regresar manejando. Pero él ya lo sabía y todo el mundo se lo había dicho, oye, no traigas tu carro si vas a tomar, porque te pones terco con el tema de manejar y vas a matar a alguien. ¿Qué pasa si aún así, sabiendo que iba a tomar, lleva el carro? Hay un tema de acto liberi causa. ¿Se dan cuenta? Él se está colocando en la situación de riesgo sabiendo cuál es su respuesta. Entonces ahí, si mata a alguien, no puede decir, es que estaba borracho, porque ahí se aplicará el tema del acto liberi causa. Por eso es que todos los rateros que están borrachos y que dicen, es que yo estaba borracho, eso es un atenuante. Eso no es un atenuante. No es un atenuante porque se aplica la doctrina del acto liberi causa. Y ojo, el acto liberi causa puede ser doloso, o sea, lo hago a propósito, pero también puede ser imprudente. ¿Eh? Lo hago por imprudencia. Y en ambos casos, el análisis se hará desde el primer momento. Desde el momento en el que el sujeto decidió ponerse en ese estado de inconsciencia. Entonces, por eso mismo es que en estos casos de ebriedad, cierto es que hay una distinción médica, yo la verdad no la conozco muy bien,
Pero lo cierto es que siempre vas a necesitar un peritaje para que te diga en función al nivel de alcohol qué es lo que se espera normalmente en la persona. Pero yo creo que mucho va a depender de la situación en concreto, porque no todos responden igual. O sea, no a todos les afecta el alcohol en igual medida. Por eso hay gente que dice, no, para no pasar el 0.5 gramos de alcohol litro para manejar, no, una cerveza nomás. Oye, hay gente que con una cerveza ya está en 0.8. ¿Se dan cuenta? Hay gente que con 3, ¿no? Depende, pues, de cada persona. Por eso no hay un parámetro de medición. La lógica es no tomes, pues. Si no lo sabes, mejor no tomes, ¿cierto? Entonces, con una copa de vino no pasa nada. Depende, pues. No, y si tú tomas, manejas y matas a alguien, lo que te van a decir ahí es acto libre in causa. No podrás decir, es que yo estaba borracho, por eso lo atropellé. ¿Y para qué tomas, pues? Si vas a manejar, no debes tomar. Por eso ahí se aplica el acto libre in causa. ¿Cómo entraría un ejemplo? A una mujer ya muere por un cuchillo, una puñalada. El delincuente le da 30 puñaladas. Ya. O sea, ¿cómo entraría? Yo como abogado tendría que tener una pericia del delincuente. O sea, una pericia para ver si él psiquiátricamente está bien. Claro. Ah, claro, pero eso, ojo, no es un supuesto de ausencia de acción. Porque la persona que le tira puñaladas a alguien, claro, por el número de puñaladas yo puedo presumir que no está bien de la cabeza. Pero eso lo tendría que analizar al momento de analizar su reproche, su capacidad para darse cuenta que lo que hace está mal. Pero cuando él le da las puñaladas, él actúa con voluntad. Con lo cual ahí no hay un supuesto de ausencia de acción. Claro, entonces eso se analizará en la última parte de la teoría del delito. Exactamente, ¿no? Claro, hay conductas que ya les digo, que uno observa y dice, no, eso no es normal. Una persona que hace eso no es normal. Pero recuerden, el nivel de normalidad que nosotros establecemos no necesariamente te excluye siempre de responsabilidad penal a nivel de la culpabilidad. Por ejemplo, los psicópatas que matan en serie son culpables para el derecho penal. Porque el psicópata tiene un coeficiente intelectual más alto que el normal. Y el psicópata lo único que tiene es que no tiene remordimiento. Por eso si tú lo pasas por una máquina de polígrafo pasa normal. Porque no tiene culpa. No siente pena de lo que hizo. No se siente mal por lo que hizo. Vamos. Entonces, pero es culpable. No es normal, definitivamente es un psicópata. Pero no es culpable, o sea, pero es culpable por el derecho penal, responde penalmente. Por eso ustedes ven los homicidios en serie en Estados Unidos, de las películas, ya, esos van presos, 5 cadenas perpetuas, 6 cadenas perpetuas. Pero no tenemos eso, ¿no? Pero van presos. En el Perú hay psicópatas. Un montón de psicópatas hay, un montón. Pero claro, algunos reciben atención médica. De hecho, en el Arco Herrera tienen psicópatas a los que les dan atención ambulatoria. Es más, yo sé esto porque hubo un alumno en la maestría que quería hacer un estudio de los psicópatas para definir, porque su propuesta era, oye, el psicópata debe ser declarado inimputable también. Porque, ok, no tiene remordimiento, pero no es una persona normal. Y entonces necesitaba sacar consentimiento informado de las familias para poder trabajar con los psicópatas y hacer exámenes. Y la familia no quiso. Ninguna familia quiso. ¿Por qué? Porque son personas que están totalmente integradas en la sociedad. O sea, tienen su trabajo, su ingeniero, el otro, o sea, trabaja normalmente, pero es psicópata. No. Diagnosticado con psicopatía. Pero nadie lo sabe, pues, y nadie quiere que se enteren tampoco, obviamente. Ahora, sin ir muy lejos, en la universidad nomás que yo dicto clase, o sea que hay varios alumnos que uno dice, no, este tiene un tornillo, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta a veces cuando hablan con la gente que dicen, oye, esta persona no es normal, le falta un tornillo en la cabeza, ¿no? O sea que esta persona está rara. Bueno, hay un montón de gente que tiene problemas psiquiátricos, que la tenemos todo el tiempo alrededor nuestro, pero nadie se da cuenta, pues. El tema es que la detonación de ese problema psiquiátrico con un acto criminal, como por ejemplo 30 puñaladas, ¿no es cierto?, es algo que nadie puede prever. No se sabe qué es lo que hace que detone. Pero es una bomba pues, de tiempo. En cualquier momento va a explotar. Claro, que esté a su alrededor se va a fregar, ¿no? Pero lo cierto es que no lo podemos definir. Entonces sí hay un montón de eso. Por eso incluso justo ahorita hay un taller de autoridades en la Católica y una de las cosas que se está debatiendo es qué requisitos se exigen para el examen de ingreso. Ustedes saben que siempre se exigía pasar conocimientos, ¿no? Todo lo que hemos estudiado, ya pues tú sacas tu examen de matemáticas, historia, todos tus conocimientos generales. Pero nadie le hace el examen psicológico. Si tú pasaste el examen, ya entraste a la universidad. Pero, por ejemplo, hemos tenido casos loquísimos, que un alumno, por ejemplo, se ha querido suicidar
se tiró a un puente porque jaló un examen final. Eso no es normal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? O sea, por jalar un examen final se te acabó la vida. Imagínense si pierde un caso. ¿Se dan cuenta? O sea, si no puedes superar la dificultad del examen final, imagínense que... No, eso no es normal, pero es que nunca le hicimos una prueba psicológica. Entonces, ojo, para estudiar no necesariamente uno tiene que estar en capacidad intelectual de poder hacerlo. O sea, de tener conocimientos, sino estable emocionalmente. Por eso hay diferentes tipos de inteligencia, pues. Por eso no se han dado cuenta, a ver, ¿no les ha pasado a ustedes que conocen a una persona que es brillante, que es un as en su carrera, que es A1, pero se mete con un tipo que le pega? Se mete con una tipa que lo maltrata. Eso, oye, pero ¿por qué escoges tan mal a todas las parejas que tienes, no? O sea, ¿qué te pasa hoy? Porque son dos tipos de inteligencia distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, dicen que hay hasta 7 tipos de inteligencia. No sé, por ahí he escuchado, ¿no? Hay un montón de tipos de inteligencia. O sea, hay gente que tiene inteligencia artística, que dibuja hermoso, ¿no es cierto? Pero le preguntas, 1 más 1, 3, te dice. O sea, madre, no, 2, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, eso, ojo, se analiza en la culpabilidad. El acto deliberado en causa también en algunos casos entra en la culpabilidad, ¿no? Porque hay algunos supuestos de inimputabilidad que también se pueden generar imprudentemente o dolosamente. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan el caso de la chica que se metió en Miraflores, en el óvalo, en contra? ¿No es cierto? Que la gente la paraba y ella seguía avanzando en contra. Y atropelló, creo, finalmente a alguien. Atropelló a los niños, creo, ¿no? Unas personas. Ya, oye, y la chica decía que ella tomaba pastillas, ¿no es cierto? Porque tenía un problema médico. Pero que ese día no había tomado sus pastillas, o había tomado pastillas y había decidido manejar, una vaina así, ¿no? Se equivocó en la dosis, una cosa así. O se equivocó en el acelerador también, ¿no es cierto? Pero tenía un problema mental, ¿no es cierto? Que hacía que ella tuviera que tomar pastillas. Ya, ahí, por ejemplo, ella decidió no tomar sus pastillas. No las tomó. Entonces, o se olvidó. Pero lo cierto es que, oye, si tú sabes que tienes una enfermedad, que tienes que tomar pastillas porque si no se te da la locura y te conviertes en el hombre Hulk, ¿no es cierto? Entonces, caramba, pues, es una irresponsabilidad no hacerlo y salir a la calle. Y los daños que tú generes producto de eso, por más que en ese momento seas inimputable, a nivel de la culpabilidad sí responderás. Porque se considera un acto deliberado en causa. Claro, como es imprudente, tu conducta no será catalogada como dolosa. Será catalogada como imprudente. No te van a acusar por un homicidio doloso, te van a acusar por un homicidio imprudente. No te acusarán por lesiones dolosas, sino por lesiones imprudentes. Pero tienes responsabilidad penal, pues no puedes ir por la vida diciendo, ay, me tomé mi pastilla. Bueno, piña, si hoy día me convierto en el hombre Hulk, se aguantan. No, pues porque vives en una sociedad y eres un peligro. Entonces te impondrán una sanción imprudente. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido allí que te pongan una medida de seguridad y que tengas que vayas al manicomio. Porque si te tomas la pastilla ya no tienes problemas. Lo que necesitas es interiorizar que te tienes que tomar la pastilla. ¿Se dan cuenta? Y que no puedes decidir si te la quieres tomar o no. Porque pones en riesgo la sociedad. ¿Se dan cuenta? Y eso es una decisión voluntaria que el sujeto tiene. Y que se analiza en este primer momento del acto deliberado en causa. Entonces, tanto a nivel de estado de inconsciencia como a nivel de la culpabilidad, el acto deliberado en causa es importante, ¿no? Solamente que, ojo, en un caso es porque no hay voluntad, en otro caso es porque hay un problema ya de inimputabilidad o de reprochabilidad del sujeto. Pero vamos con el último supuesto de estado de inconsciencia. Tenemos ya F de fuerza física irresistible, E de estado de inconsciencia. Vamos ahora con A de acto reflejo o movimiento reflejo. Actos o movimientos reflejos. Estos son más comunes y muchas veces no se analizan. Y hay un acto reflejo y la gente está hablando de dolo y hasta lo condenan al sujeto cuando hubo un movimiento reflejo. ¿Qué es un movimiento reflejo? Justamente es un movimiento que tiene, o es un cambio en el mundo exterior, pero que se da sin voluntad del sujeto. Son procesos en los que el impulso externo actúa, esto es una definición médica, ojo, por vía subcortical periférica, pasando directamente de un centro sensorio a un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de conciencia. O sea, la persona no digiere si hace o no hace la conducta. Simplemente por impulso la realiza. Ejemplo, ¿qué pasa cuando voy al doctor y me quieren probar los reflejos? Me dan un golpecito en la pierna, en la rodilla, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con mi rodilla? Se levanta. ¿Qué pasa si no se levanta? Estoy enfermo. Es normal, ¿no es cierto? Algún problema tengo porque se tendría que levantar. Porque es un movimiento reflejo que yo no puedo controlar. Por eso no hay voluntad. Hay paralización momentánea por obra de una impresión física o psíquica. Son movimientos instintivos. Por ejemplo, los epilépticos. No pueden controlarlo, pues.
La epilepsia no la puedes controlar. Si la pudieran controlar, no serían epilépticos. ¿Se dan cuenta? Pero no hay voluntad. ¿Cuándo más se puede dar este supuesto? Imaginemos, ¿ya?, que yo pido un café, voy a una tienda, me sirven el café en un vaso de cartón, yo voy, cojo el café y cuando lo estoy llevando a mi mesa, siento que empieza a quemar y ya no lo puedo agarrar. ¿No les ha pasado? ¿No es cierto? No le han puesto el protector, la chica se ha olvidado de ponerle el cartoncito a ese protector y ya no lo aguanto el café. Y la mesa está lejos y tampoco ya no puedo regresar y justo pasa un niño. Y yo suelto el café y le cae en la cabeza. Y le causo lesiones, quemaduras. Claro, lo que va a pasar en Perulandia es que ¿qué va a hacer la policía? Ah, no, tú, fregado. Causó resultado, causalismo total, ¿no es cierto? Causó daño, usted responde. Oye, pero penalmente, sí, claro, penalmente, lesiones, pues. Pero yo podía haber evitado soltar la taza de café. ¿Era previsible que el niño iba a pasar justo en ese momento? Ahí hay un movimiento reflejo. ¿Se dan cuenta? Es que no dependió de mí. Quemaba. Por último, ¿quién tiene la culpa? La que me dio el café en un recipiente que no era apto para poder transportarlo. Ella es la que realmente tiene la culpa. Pero será imprudente, pues. Y de repente ya no tiene la culpa. Habrá que analizar. Porque resulta que ese es el recipiente que le han dado para que ponga el café en la tienda. ¿Será su culpa? No, ¿de quién será? ¿Del que se encarga de las compras? ¿Se dan cuenta? O sea, por eso digo, hay que analizar el caso concreto. No, esto no es, al que tiene la culpa es el que se le cayó el café. Eso es un análisis muy primitivo. ¿Se dan cuenta? No es un análisis de imputación objetiva, que es lo que vamos a ver más adelante también. Bueno, lo que pasa es que la teoría, el finalismo lo que plantea es la acción final, ¿no es cierto? Pero yo creo que no es tanto finalismo, sino habría que enfocarlo con criterios de imputación objetiva. O sea, establecer claramente qué causa es la que genera el daño y por qué se dio. Porque, ojo, esto no es, por ejemplo, como el tema de la teoría de la condicio sine qua non, que dice que, a ver, si a una persona la violan, suprime la causa, si suprimes la causa mentalmente, significa que sí, y no hay de resultado, entonces esa es la causa del delito, ¿no? Claro, entonces muchos te dicen, bueno, bajo esa lógica, si un sujeto viola a otra, a una mujer, tú dirás, ¿no? A ver, si suprimo al sujeto, ¿ocurrió el delito? No, entonces él tiene la culpa. Si suprimo a los papás del sujeto que lo crearon, ¿hubiera habido delito? No, entonces ellos también tienen culpa. Si suprimo al que hizo la cama, no hubiera habido cama, entonces no lo hubiera habido, entonces ellos también tienen culpa. No, pues eso sí es una hacia atrás, ¿no es cierto? Pero en este caso, no, como en este caso lo que hay que hacer es buscar quién es la persona que realizó este acto imprudente que conllevó a la producción de un resultado final. Ojo, no necesariamente para que tenga responsabilidad penal. También puede tener responsabilidad de qué tipo. Indemnizatoria, civil, exactamente. Sí, Buenos por favor. días, doctora. Una pregunta. Hace unos días hubo un caso de una chica que fue citada en Starbucks y le han echado algo en el café. ¿Ahí también tendría Starbucks la culpabilidad? No, porque yo creo que ahí habría que analizar lo siguiente, ¿no? Los centros comerciales, los establecimientos comerciales, tienen como finalidad que las personas vayan al centro, al Y la establecimiento. seguridad. Pero la seguridad del centro comercial puede tener ciertos, en este caso la tienda, ¿no? Tiene ciertos límites, ¿no es cierto? O sea, límites que son previsibles. Por ejemplo, yo no puedo tener un mostrador que tenga puntitos que pueden cortar si yo recibo niños, porque los niños se pueden cortar. Entonces, esa es mi responsabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo tener un local comercial donde haya un montón de huecos en el piso, porque claro, una persona mayor se puede dislocar algún hueso, se puede caer un niño, puedo generarle una lesión. Pero la pregunta es, ¿qué tan previsible es que un delincuente pueda citar a una víctima a mi local y que yo me dé cuenta de eso? Claro, o que le vaya a echar droga a un café que yo vendo, o sea, eso es algo que ya sale de mi control. Entonces, cuando sale de la esfera de control de la persona jurídica o de quien administra o lleva a cabo el negocio, ya no puedo atribuirle responsabilidad. ¿Por qué? Porque no realizó ninguna acción u omisión que tenga relevancia penal. Ese es el asunto, ¿no? Ahora, este caso que yo les contaba del café, ya caliente, ocurrió también en McDonald's, y es un caso bien emblemático, no sé si alguno lo conoce, en Estados Unidos, que es uno con el que se estudia el tema de la responsabilidad civil. Una señora que va, pues los norteamericanos lo que hacen normalmente es comprar desayuno en McDonald's, y pasan por con el carro, pues, ¿no? Se lo llevan así
como delivery de servicio de carro, ¿no? Entonces, claro, como no estaban acostumbrados pues a su pan con chicharrón, con camote, no tienen eso, ¿no? Su cafecito con leche, no nada, chocolate caliente, nada de eso, ¿no? Su juguito de fresa con leche, no hay. Entonces pasan por el McDonald's, pues, lo que les queda, ¿no? Su café con su cosa su comida rápida, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Entonces esta señora pasó por el McDonald's y pidió un café, y le vendieron el café, pero el café estaba a una temperatura demasiado alta. Y el vaso con el que le dieron para que el recipiente no estaba preparado para un café con esa temperatura. Y ella recoge el café y se lo pone entre las piernas y conduce. Y claro, no le generó quemaduras muy graves. Bueno, McDonald's tuvo que indemnizar creo que por $1 millón. ¿Se dan cuenta? Ojo, eso no genera una responsabilidad penal, pero es una civil. O sea, hay que mirar el caso concreto. ¿Se dan cuenta? Lo cierto es que el solo hecho de causar el daño no necesariamente genera responsabilidad. Hay que mirar si esa responsabilidad o ese daño fue producto de una acción voluntaria de la persona. Si no lo es, ya no tengo nada más que analizar, no hay caso ahí. Se me va a caer ese caso futuro. No tiene sentido hablar de ese caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. Hasta ahí, supuestos de ausencia de acción, ¿no es cierto? A ver, pasamos a la siguiente, caballero. Es la que ya vimos, la de la fuerza física irresistible que se me coló. Y hasta ahí vamos con supuestos de ausencia de acción. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo vamos claro? ¿Sí? ¿Aún no se han aburrido? ¿Todavía estamos con ánimo? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿sí? Todo el día la damos hasta la noche. Entonces, ¿sí? ¿Pregunta por ahí? Ah, por Doctora, favor, buenos doctor, días. claro. Doctora Romy, buenos días. Volviendo al supuesto de la explicación que usted hacía respecto a los casos de inimputabilidad por la grave alteración de la conciencia cuando se habla de grados de alcoholemia, ¿no? La Corte Suprema ha establecido para la resolución de estos casos o de estos supuestos el método Wigmar, ¿no? Sí. Ello podría aplicarse, si se quiere, para casos de exculpación de responsabilidad penal. Sí, lo que pasa es que la Corte Suprema ha desarrollado esto, pero sobre todo, adelante, pensando en el tema de la culpabilidad. No tanto pensando en los supuestos de estado de inconsciencia o de ausencia de acción, sino partiendo del supuesto que hay una conducta voluntaria, típica, antijurídica, pero que a nivel de la culpabilidad podría generar atenuantes de responsabilidad. Aquí, cuando lo estamos mirando a nivel del supuesto de ausencia de acción, implica que no exista voluntad. Por eso, para mí, existe un grado mayor. Porque en el caso del test que la Corte Suprema aplica, hay voluntad. Por eso es que lo miren la culpabilidad. A nivel del supuesto de estado de inconsciencia, o sea, de ausencia de acción, no hay voluntad alguna. Entonces es un grado mayor. Por eso es que para mí es bien complicado hablar de este supuesto a nivel de estado de inconsciencia, o sea, de ausencia de acción, porque si implica un grado mayor, a la luz del test, realmente, ¿qué podría ser el sujeto? Está en calidad de paquete prácticamente. Incluso hasta podrías decir que estás en un coma etílico, tal vez. ¿No? Porque si no, tendrías que analizarlo a nivel de la culpabilidad, presumiendo voluntad. Entonces es un grado más alto que el de la culpabilidad. Por eso ese test no podría aplicar aquí, porque supondría una valla mayor. Ojo, porque estamos hablando de un estado de inconsciencia o sea, un supuesto ausencia de acción, ¿no? Por eso los casos de alcoholismo, yo creo que es bien difícil que lo puedas mirar a nivel de estado de inconsciencia. Normalmente, o sea, de supuesto ausencia de acción, normalmente va a tener impacto a nivel de la culpabilidad, ¿no? Y claro, lo que se hay que analizar es el tema del acto de causa, en el supuesto de ausencia de acción, como también en la culpabilidad. Tendrá mayor relevancia tal vez en la culpabilidad. Y ojo, no solamente para el tema de alcohol, sobre todo para el tema de drogadicción. Por ejemplo, sí, yo creo que habrá un problema, a veces se presenta con mayor claridad como estado de inconsciencia, cuando es un tema de drogadicción permanente, o sea, el drogadicto permanente que está siempre con síndrome de abstinencia, muchas veces ya no recuerda nada, ¿no? Pero realiza cosas terribles. O sea, ahí hay mayores márgenes de manejo. Pero bueno, es un nivel del estado de inconsciencia. Sí, por favor. Un reto que creo que necesitan para que se escuche como, ¿no? Sí, un favor, apóyenos levantando la mano para sacarles el micrófono y los compañeros del aula virtual pueden escucharlos. Ajá. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias muy bien por la cátedra. Con los casos anteriores que estaba mencionando, también más o menos en el lugar donde yo vivo, hay una persona que sufre de epilepsia
Y sin embargo, o sea, hasta el momento que usted me estaba indicando que no se le puede acusar por dolo, pero sí por imprudencia, ¿no? Porque la persona sabe que tiene epilepsia, pero sin embargo es una persona violenta, toma para hacer daño, por ejemplo, a las personas. Y si esta persona siempre provoca a otras. En ese caso, ¿cómo se haría como para que esa persona pueda ser sancionada? Porque ya tiene muchos años haciendo estas acciones. Pero ahí habría que analizar, ¿no? Porque, ojo, yo no soy médico, no tengo idea, de repente voy a decir una tontería, pero entiendo que el epiléptico, o sea, la epilepsia se desata por ciertas causales, pero no necesariamente tienen que ver con el hecho de que tome alcohol, o cada vez que toma alcohol se desata la epilepsia. No necesariamente, pero como ya es una persona inimputada, ya bueno, es lo que me han comentado, ¿no? Ya es una persona inimputada ya, y él justamente por eso, provoca a las personas. Pero es que, ojito, que sea epiléptico no lo hace inimputable. Claro. Eso o sea, él puede ser epiléptico, pero totalmente irresponsable penalmente. O sea, si él provoca a una persona, claro, él tiene que ir preso. Si él le hace algo a una persona, él no es inimputable. O sea, no es que como yo sufro de epilepsia, siempre voy a estar en un supuesto de ausencia de acción o siempre voy a ser inimputable. No, el epiléptico es una persona que puede hacer su vida normal. ¿Cuándo es que la epilepsia puede tener alguna relevancia para exonerar de responsabilidad? Por ejemplo, a nivel de un supuesto de ausencia de acción. Cuando, por ejemplo, yo tengo un bebito cargado, ¿no es cierto? Y me da un ataque de epilepsia y el bebito se cae, se muere, porque se golpea en la cabeza. Pero claro, no era algo que yo no podía controlar porque me dio un ataque de epilepsia, ¿no es cierto? Ahora, ojo, sí podría, si yo sé que siempre me da epilepsia, no puedo cargar bebitos, pues, ¿no? Obviamente. Pero si nunca me había dado y de un momento a otro me da el ataque de epilepsia, claro, ahí no respondo. Pero si yo soy epiléptico y yo lo sé y voy y le pego a una chica o le pego a un chico, yo respondo por las lesiones, porque no las realicé en mi condición de epiléptico, no tenía nada que ver. O sea, el epiléptico es una persona que puede tener un problema de salud, pero que no es una persona discapacitada que no puede hacer nada, puede relacionarse con los demás. Entonces, ojo, no lo exonera. Entonces sí se le puede acusar por dolo. Pero claro, o sea, si cualquier delito que cometa él responderá, a no ser que haya realizado una acción cuando le dio el ataque de epilepsia. O sea, ahí sí, pues no. Muchas gracias, doctora. Claro. Sí, doctora, buenos días. Yo quería preguntarle, en caso que estaba hablando de ausencia de acción en los temas de embriaguez, dijo que usted, y también habló de la acto de liberar in causa, que no lo libera de responsabilidad, pero podría ser tomado en algunos casos como un supuesto imperfecto de justificación o como unas atenuantes en algunos casos. Creo que hay doctrina de la Corte Suprema en ese sentido que lo han tomado como un atenuante. En todo caso estaría bien eso, o sea, de atenuar la pena cuando la persona está en embriaguez. Es totalmente incorrecto. O sea, de hecho hay muchos casos donde la fiscalía da por hecho que hay atenuantes, ¿no? O que el juzgado considera que el estar ebrio es un atenuante. Al contrario, en los supuestos de acto de liberar in causa, si ustedes lo analizan a fondo, yo creo que no debería ser ni siquiera atenuante, sino que incluso es agravante. Porque, a ver, ¿qué pasa con el ratero que para darse valor, para robarle a una persona, consume alcohol o se droga? Oye, o sea, su violencia se desata producto de la situación de alcoholismo o de drogadicción en la que esa persona se coloca. O sea, es más maquiavélico, ¿o no? O sea, y encima para después poder decir, pues soy inimputable, ¿eh? Que conchudo, ¿se dan cuenta? O sea, yo creo que es peor. Claro, en nuestra legislación no sería ni atenuante ni agravante. Simplemente la consecuencia del acto de liberar in causa sería que se analiza como si él hubiera estado sano. No se toma en cuenta esta drogadicción. ¿Estamos? Pero yo creo que hasta podría considerarse como agravante, pero atenuante jamás. Ahora, lo que pasa es que que hay mucha jurisprudencia, que incorrectamente lo considera un atenuante. Yo creo que esta confusión se genera porque se parte de la incorrecta concepción dogmática de que cada vez que una persona esté borracha o drogada, siempre es inimputable. O siempre hay un atenuante de responsabilidad. Y eso es incorrecto. Eso es porque no conocen qué es el acto de liberar in causa. Así de simple. Entonces, sí, pues, lamentablemente tenemos eso. Por eso yo les decía, el conocimiento es poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el fiscal no conoce eso, claro, va a caer en el tema de considerarlo siempre como un atenuante, pero en realidad no lo es. ¿Sí, doctor? Doctora, buenos días. Muchísimas gracias por su conferencia. El asunto, tratando el tema del joven,
era de que hay algunas sentencias en las cuales han hecho esa clasificación, ¿no? Dicen que si estaba más de 2 gramos de alcohol, los ha calificado como que ya son inimputables, ¿no? O sea, algunas sentencias no solamente juzgados, sino a nivel de la Corte Suprema han hecho esa delimitación. Que si estaba más de 1,5, más de 2, como decía hay una ley que habla de la alcoholemia, los exoneraba. Pero si estaban por debajo, no los exoneraba sencillamente. Ya, claro. Sí hay algunas jurisprudencias que han tratado de marcarlo en términos de cantidad, o sea, de cuantificarlo, o sea, para hacerlo más objetivo. Pero ojo, como les digo, todo esto a nivel de la culpabilidad, porque a nivel de los supuestos de ausencia de acción no hay voluntad. Entonces ya estás hablando de un supuesto mucho mayor, o sea, ya no es la posibilidad de ver si la persona tenía o no libre albedrío, simplemente no la tiene. Por eso para mí es más difícil hablar de los supuestos de ausencia de acción. Ahora, si lo miramos a nivel de la culpabilidad, yo creo que cuando hablas de un tema de alcoholemia, es muy difícil zanjar el tema simplemente con el tema de cuánto alcohol en la sangre encontraste. Eso es muy difícil, porque sería desconocer, o sea, sería partir de un supuesto que no es correcto, que es que todos los cuerpos humanos son iguales. Y no es así, ¿no? Entonces yo creo, claro, lo hacen a efectos de simplificar o encontrar un criterio objetivo, pero es porque es más fácil hacerlo así que realmente mirar las circunstancias concomitantes de la acción. O sea, qué es lo que había alrededor, los testigos que decían, cuál es la situación en la que estaba, ¿no es cierto? Claro, como no hacen ese análisis, dicen, ay, a ver, ¿cuánto alcohol? Ya listo, más fácil. Pero a veces lo fácil no es lo más correcto a nivel dogmático, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunas jurisprudencias que lo hacen así, en esos términos. Pero yo creo que, fíjense, la realidad nos muestra que eso no es así, ¿no? Es más, incluso, fíjense, no es tan exacto el dato cuando hablas incluso de personas a las que le hacen el examen post-mortem. O sea, por ejemplo, cuando quieres saber cuánto de alcohol tenía en la sangre la persona que falleció, no te sale necesariamente, o sea, te sale a veces montos que tú dices, pero no coincide con las características de la persona antes de morir. Como tuve un caso así, una persona que la encontraron salía como 3.5, pero es que era imposible que tuviera 3.5 antes de morir. Y hay muchas causales médicas que te explican que ese nivel de alcohol puede aumentar. Y que el resultado te puede arrojar un monto mayor al que realmente la persona tenía. Por eso incluso se hace un análisis in vitro, o sea, hay uno que lo hacen, me parece, en el ojo, creo que a partir de la pupila del ojo, hay un montón de cosas, ¿sabes? Que se hacen ahora, porque no están blanco-negro, no están A o B, ¿no es cierto? O sea, hay varios matices. Entonces, si eso pasa a nivel de personas que están muertas, que las tienes ya ahí, que es más, debería ser más objetivo, no, imagínense a nivel de personas vivas. Y además hay otro detalle, la oportunidad en la que te hacen el examen. O sea, hay gente a la que no a todos le hacen el examen ni bien ocurrió el hecho. Hay gente que se lo hacen al día siguiente. ¿Se dan cuenta? Y ahí también tienes que medir el tema. No, pero como salió el examen tanto, ya eso se entiende que entonces no eras inimputable. Sí, pero depende, pues en qué momento le hicieron el examen también. Entonces, hay muchas cosas que a veces en estas jurisprudencias que buscan cuantificar montos, yo creo que no se llegan a analizar de la manera más óptima, ¿no? Ahora, ¿te puede servir como referencia? Yo creo que sí. Claro, te puede servir como un criterio a tomar en cuenta, pero no como el definitivo. ¿No? Ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo que hay. Ahora, sí, pues depende también del caso concreto, ¿no? Pero lo que sí he visto como denominador común, y creo que está mal, es lo que me decía su compañero, ¿no? Este problema de que siempre que hay alcohol o drogas, siempre es atenuante de responsabilidad. Eso está mal. Eso sí es incorrecto. No, la presencia de alcohol no conlleva automáticamente un atenuante. No, es más, la policía a veces dice eso, ¿no? Es que estaba drogado. ¿Y qué importa? No? Es irrelevante. No, es más, yo lo regularía por eso como un atenuante, pero como un agravante. Porque así, si es un agravante, ya no te van a venir con el floro de, por favor, alcohol, prueba alcohol, porque estoy borracho, por eso he robado. Porque si vas a un conchudo, los rateros te dicen así. Ahorita toxicológico, ahorita. ¿Y para qué hacer toxicológico? Le digo, no, porque eso disminuye, pues atenuante. Y encima la policía le dice, sí, hay que hacerle el examen, de verdad, de una vez. ¿Y qué importa que salga el resultado ese? Si obviamente, si te lo está pidiendo es porque lo sabe, porque está buscando aprovechar esa situación. Con lo cual está clarísimo el tema del acto de libre causa. Es más, ahí lo que la policía tendría que hacer es una actita al toque donde dice, ni bien se le detuvo, pidió que se le haga el examen porque era totalmente consciente que había ingerido alcohol. Lo cual hace suponer, claro, que consumir alcohol para darse valor para el delito. El acto de libre causa es eso. ¿No es cierto? Pero bueno, no,
Eso ¿saben por qué ocurre? Porque, a ver, yo lo veo así. Porque muchas veces se pelean, ¿no? La policía con la fiscalía. Pero la realidad es la siguiente. ¿Quién es el que ha estudiado derecho y las categorías del delito? ¿El policía o el fiscal? El fiscal. ¿Quién es el que le debe orientar a la policía para ver qué cosas son las que se deben hacer ni bien hay una detención? La fiscalía, pues. El policía no tiene por qué saber que es un acto de deber y causa. Ahora, curiosamente, los policías son bien listos, ¿sabes? Porque ellos sacan ratos en sus cursos de derecho. A mí me han pedido varias veces que vaya a dictarles cursos de derecho y te preguntan todo, y además son más interesantes que los cursos que se dictan en la fiscalía, porque como ellos conocen el hecho del día a día, te ponen unos supuestos, uno dice, doctora, pero en ese caso, mira, tuvimos un detenido el otro día que decía esto. Claro, entonces, ahí aprenden, ¿no? Y eso genera que a veces, claro, van y le dicen al fiscal, no, señor fiscal, acá hay acto de deber in causa. Y el fiscal a veces no sabe qué es el acto de deber in causa. No, su acta, acá ustedes tienen que investigar, nomás, yo soy el abogado, yo decido. Entonces, claro, se generan estas polémicas y discrepancias. Pero lo cierto es que es teoría del delito. Claro, lo que pasa es que los policías, sobre todo los de homicidios, por ejemplo, siempre se capacitan, los de drogas también, los de estafas, se saben todas las teorías de bien jurídico del patrimonio. No, o sea, por eso es que, porque si no se te escapa, pues el ratero. Por ejemplo, el policía tiene que saber en qué momento hace la intervención. ¿Qué pasa si hace la intervención sabiendo que hay un robo a un banco cuando están conversando en la esquina de afuera? No hay nada. ¿Se dan cuenta? Y no va a haber nada porque ni siquiera hay tentativa. No empezó con los actos delictivos. ¿Qué pasa si hace la intervención cuando están ahí en un cuaderno apuntando lo que van a hacer? Nada, pues no va a poder probar el delito el fiscal. Entonces ellos tienen que esperar, ¿no es cierto?, a que por lo menos traten de entrar al banco, que empiecen a realizar actos de ejecución para darnos con todo. Es más, muchas veces, como ya saben que la tentativa en algunos delitos disminuye la sanción y no hay prisión preventiva, entonces ellos incluso esperan a que roben. Y lo están esperando allá afuera. Incluso eso genera polémicas, ¿no? Porque tú le dices, oye, pero ¿cómo vas a esperar a que le robe? Pues, y si la matan a la señora. No, estos no matan. Pero ¿y si la mataba la señora? No, doctor, eso no matan, eso ya lo conocemos, ya robó varios. Entonces, espera que le robe a la señora para agarrarlo. Ya, consumado. ¿Se dan cuenta? Claro, tiene sus limitaciones, porque no necesariamente habría consumado. Porque lo que dice la Corte Suprema es que se consuma una vez que está en su ámbito de poder. Pero si lo agarras a una cuadra, nunca estuvo en su ámbito de poder. Si lo persigues, no estuvo en su ámbito de poder. Pero ellos tienen esa idea equivocada. Entonces, eso es lo que tú tienes que afinar. Y eso lo tendría que hacer el fiscal. No buscar ellos esa capacitación. ¿Se dan cuenta? Porque son caros, pues es el apoyo de la fiscalía. Entonces, no tenemos eso. Por eso es que tenemos también, es cierto, hay deficiencias en la policía, hay deficiencias en la fiscalía, pero el problema de la lucha contra la criminalidad se da porque en verdad, pues los criminales siempre van bien organizados, pero las instituciones en el Perú no. Entonces, si para empezar se andan peleando los fiscales con los policías, no, pues nunca van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, eso es pues algo que hay. Así, Sí. por favor, caballero. Gracias, doctora Romí, por la cátedra que nos está dando. Muy interesante el supuesto de ausencia de acción. Y quería referirme acerca de la embriaguez. He tenido la oportunidad también, soy un abogado litigante. Comento la casuística. Una persona se embriagó totalmente, que ya no puede ni caminar. Se sienta en una escalinata de una casa. Bueno, ebrio totalmente, no podía andar. Entonces, justo en ese momento, 2:30 de la tarde, salen los escolares y él intentó pararse y toca sin querer a un alumno de primera y secundaria, de 11 años. Y el niño, como lo tocó, se asustó y fue corriendo a la mamá y la mamá lo denuncia por tocamiento indebido. Y resulta que el policía le viene a sacar el estado etílico, ¿no? Toxicológico. Y no hubo pase en la carretera central. Y resulta que sacan el análisis a la sangre 2 de la tarde y resulta que la sangre llega al día siguiente todavía. Hablamos ya pues de pruebas contaminadas y todo lo demás. Pero en sí, pues era una persona que uno no sale con el cartelito y decir hoy toco a alguien o hoy se encontró en el camino con un amigo y se embriagó. No era pues continuo lo que hacía eso. Se pudo hacer la defensa en ese sentido de mi patrocinado
Lo que pasa es que, a ver, Sí, eso es. yo creo que, claro, hay algunas cosas, fíjense, que uno también las puede sacar por lógica, ¿no es cierto? A ver, si una persona está totalmente borracha, sentada, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un supuesto de no voluntad, o sea, a nivel de ausencia de acción, no se puede ni parar. No se va a poder parar. O sea, con lo cual ahí, bien difícil. Aquí sí había cierto nivel de conciencia, ¿no es cierto? Por eso es que se puede parar. Ahora, con lo cual ya no estamos en un supuesto de ausencia de acción, sino tendríamos que analizar a nivel de la culpabilidad. O sea, habría que analizar que la conducta sea típica y sea antijurídica. Y ahí recién, cuando hablemos de la culpabilidad, mirar si habría algún supuesto que podría atenuar la culpabilidad o eliminarla, ¿no? Ahora, cuando tú dices que para pararte tocaste a un niño y que fue una casualidad, yo les digo una cosa. O sea, a mí la lógica me dice que cuando tú te paras borracho, las personas se dan cuenta si tú las estás agarrando, manoseando, o si tú te estás apoyando donde puedas para poderte parar. Entonces, si es un niño, no sé cuántos años tendría el niño, pero si es un niño de 11 años, claro, tranquilamente el niño, con mayor razón, ¿no? Más que un adulto, va a sentir la intromisión o la no intromisión. Entonces yo creo que si él se hubiera querido simplemente parar, el niño no, aunque lo hubiera tocado, el niño no se hubiera sentido afectado. El asunto es cómo lo tocó para que el niño vaya corriendo a contárselo a sus papás. Entonces hay algo ahí que no cuadra, ¿no es cierto? O sea, hay algo ahí que va a ser bien difícil que yo con la lógica pueda plantear, ¿no es cierto? Porque, claro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo ha sido la forma en que ha tocado el niño que el niño se ha sentido atacado para ir a contárselo a sus papás? ¿No? Sobre todo porque son niños y los niños no encuentran esa maldad. A lo mejor una mujer sí hubiera encontrado la maldad, aunque el pato hubiera estado totalmente borracho. Pero en el niño es más difícil todavía. Entonces yo veo difícil la versión, veo difícil de sostener la versión que tiene él de simplemente haber estado tan borracho que necesitó apoyarse encima de algo y se apoyó encima del niño y justo con eso lo tocó. O sea, no es muy creíble. Lo que más bien podría ser más creíble es que puede que se haya tomado, pero tengamos en cuenta una cosa. El alcohol suele desinhibir a las personas. Entonces, situaciones o conductas que tú jamás realizarías estando sobrio, a veces las realizas estando borracho, ¿no es cierto? Por eso dicen que te da valor, ¿no es cierto? Que el alcohol te da valor. Y yo creo que eso sería mucho más fácil de creer que lo otro. Entonces, ese es el problema en ese caso, ¿no? Ahora, cierto es que hay un problema también probatorio allí, que lamentablemente se da por un problema pues, de recursos, que no hubo posibilidad de hacer la prueba de alcoholemia. Pero lamentablemente en este caso, eso va a favor de la fiscalía y no a favor de él. Claro, porque con mayor razón no puede acreditar su nivel de alcohol, ¿no? Entonces se hace menos creíble su versión. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, yo he escuchado que los policías ahora tienen un método de cómo hacer el análisis de sangre para ver el grado de nivel de alcohol en la sangre, ¿no? Por más que haya pasado horas. Porque antes sí solamente era el normal con la sangre que te decían, creo, no recuerdo, test de CAR, algo así se llama el test, que pueden analizar cuánto de nivel de alcohol tenían en la sangre al momento de realizarse el hecho. Claro, pero yo creo que eso de todas maneras debe tener algunos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tomé hace 3 días y me hacen la prueba hoy día, yo es difícil que pueda reconstruir cuánto alcohol tenía. O sea, ya es una prueba que o sea, se complica la situación, ¿no? O sea, se complica la solidez de la evidencia, ¿no? Claro, o sea, probablemente sale que no tiene alcohol, ¿no? Entonces, bueno, por el tiempo, ¿no? Que transcurre, pues si bloquearon la carretera, se hicieron una prueba, pero en varios días. Entonces ya no había forma. Distinto hubiera sido si hubiera sido droga, ¿sabes? Porque claro, la cocaína te queda, por ejemplo, en el pelo, ¿no? Pero en el caso del alcohol es más complicado, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿no? Por eso yo siempre les digo, no basta, o sea, uno necesita conocer teoría del delito, por supuesto, porque si no, no puedes plantear bien la estructura de la defensa de los casos. Pero lo cierto también es que la teoría del caso, aunque San Martín diga que no, que la teoría del caso ya no existe, pero la teoría, lo que tú planteas, ¿no es cierto?, como mecanismo de defensa, por último, si lo queremos ver así, sí tiene que ver mucho con la lógica. ¿Qué tan creíble es lo que tú vas a decir? Porque, claro, tú puedes decir cualquier cosa, pero ¿qué tan creíble es lo que tú dices, no? Porque finalmente, ¿quién resuelve? Un juez, una jueza, que son personas, pues, que también actúan por la lógica, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante cuidarlo, porque a veces tú puedes hacer una teoría dogmática impecable. Sí, pero ¿quién te va a atracar esa? Pues? ¿Se dan cuenta? ¿Quién va a creer que eso pasó? Entonces, eso tiene que ser algo creíble.
Doctora, sí, solamente para aclarar de repente 2 puntos, ¿no? O 3 puntos. El primero, que en efecto sea el grado de alcohol, está demostrado científicamente que por el metabolismo del ser humano lo va eliminando a través de las orinas o el sudor o solamente con la comida, ¿no? Entonces, dependiendo de 2, 3 y 6 horas, el cuerpo puede estar limpio de alcohol. Creo que la clase está, o las preguntas que hemos estado haciendo, en todo caso, habría que enfocarnos en el momento previo a la comisión del delito, ¿no? O sea, a ver, uno si va a una discoteca con carro, lógicamente sabe y puede prever que no puede conducir. Lógico. Pero si uno sale del trabajo y en el trabajo se encuentra una fiesta que es una cosa distinta, no puede prever, puede trabajar y irse como una fiesta de cumpleaños. Entonces creo que ahí partiría, ¿no? De ahí partiría el análisis, ¿no? Ahora, respecto al examen que se hizo a los 5 estados de embriaguez, casualmente se trata de una casación respecto a una violación, para determinar el estado de inconsciencia o de la parte agraviada. Pero ese examen, o sea, ahora entiendo mejor, gracias por su clase, que en efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona mayor que lleve a una dama que sabe que nunca ha tomado alcohol, ¿no es cierto? Entonces habría que determinar si tenía conocimiento que la dama no tomaba alcohol, pero el hombre sí. Claro. O sea, el análisis creo que finalmente para determinar cualquier tipo de teoría de delito partiría a partir de antes, ¿no? O sea, previo a los actos, ¿no? Creo que eso quedaría claro en ese aspecto. Exactamente. Muchas gracias. Esa es un poco la idea, ¿no? Todo análisis que se haga tiene que partir previo, porque depende de las circunstancias del caso. Por eso no hay una regla exacta. Acuérdense, la teoría general del delito busca predictibilidad, pero tampoco somos matemática. Tampoco somos 1 más 1 2. Siempre va a depender del caso concreto. Bueno, entonces pasamos, ¿les parece lo siguiente? Muy bien, entonces, elementos del tipo objetivo, clasificación de los tipos penales. Nosotros, como les decía, este es el cuadro que vamos a analizar, ¿no es cierto? Tipo objetivo, tipo subjetivo, ¿no es cierto? Doctora, yo les voy a pedir una cosita. Yo sé que a veces, claro, sobre todo sábado, ¿no? Claro, hay emergencias, alguien puede llamarnos, pero lo que les voy a pedir es que por favor hablen afuera. Sí, porque si no, los demás también veo que se distraen. Yo la verdad sí ya estoy a prueba de resistencia por eso, pero veo sí que algunos les distraen. Entonces, por favor, contesten, no hay problema, pero un ratito afuera y luego ingresan. ¿Les parece? Y traten de, pónganlo por favor en vibrador, cosa que así nadie se da cuenta, ustedes discretamente salen. Entonces, por favor, acomoden ahora sus teléfonos. Entonces, miren, justo les decía, este es nuestro cuadrito, vamos a regresar a él. Ya hemos hecho la primera parte del análisis. Ojo, que está aquí, si lo quieren mirar, es un poquito antes del tipo positivo, pero muchos consideran parte del análisis de una previa, o una pretipicidad, que no podemos olvidar, que son los supuestos de ausencia de acción. Ahora, en función a esta estructura, hay una clasificación de tipos penales. No he traído, obviamente, toda la clasificación, porque si no, no terminaríamos nunca, pero sí, por ejemplo, en función al sujeto activo, yo puedo encontrar diferentes delitos, ¿sí? Por ejemplo, puedo encontrar delitos comunes y delitos especiales. ¿Cuáles serán los delitos comunes? El robo, el homicidio, el que cualquiera puede realizar. ¿Y cuál será un delito especial? En donde el sujeto activo tiene cualidades especiales. Por ejemplo, es funcionario público, ¿no es cierto? El juez o fiscal. ¿Quién puede cometer prevaricato? El juez o fiscal, pero un ciudadano común y corriente no, ¿no es cierto? Incluso vamos a encontrar tipos penales donde el sujeto activo es un sujeto común, pero que tiene características especiales, que no cualquier otro podría tener. Por ejemplo, en el tráfico de influencias. El tráfico de influencias se dice que es un delito común, donde el sujeto activo tiene características especiales. Entonces dirán, ¿pero qué característica especial tiene que tener el sujeto activo? ¿Cualquiera puede cometer tráfico de influencias? No, porque por lo menos tiene que ser alguien que a la gente le crea que en efecto tiene influencias, porque si no, no va a poder cometer el tráfico de influencias. Entonces eso es una imposición de la realidad, ¿se dan cuenta? Entonces, ojo, cada uno de los elementos del delito va a tener consecuencias en la parte especial, porque va a marcar cuál va a ser el análisis que haga yo de ese delito. Otro ejemplo muy emblemático a nivel y para terminar esta parte, a nivel de las clasificaciones de los delitos, en función a la conducta, a cómo el legislador tipifica la conducta. Por ejemplo, los famosos delitos de peligro. Nosotros tenemos que hay delitos de resultado, donde el legislador exige que se produzca el resultado para poder sancionar. Por ejemplo, homicidio, ¿no es cierto? El que mata a otro, tengo que matar a otro. ¿Puede haber tentativa? Sí, claro, puede haber tentativa. Pero el delito se termina, se consuma, ¿cuándo? Cuando hay muerte, ¿cierto?
Pero hay otros delitos donde el legislador ha considerado que no puedo esperar a que se dé el resultado, que tengo que adelantar la protección, y esos son los delitos de peligro. Por ejemplo, eso pasa con el medio ambiente. Si nosotros esperáramos a que se contaminara el medio ambiente, ya no tendría sentido que sancionemos a nadie porque estaríamos todos muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario para el legislador actuar antes de la producción del resultado. Y esos son los delitos de peligro. Y los delitos de peligro hay dos tipos. Y esto se los voy a explicar porque incide mucho en la práctica. Delito de peligro concreto y delito de peligro abstracto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el delito de peligro abstracto, la conducta descrita en el tipo penal, ¿estamos? Prácticamente consiste en un simplemente hacer o no hacer. Por ejemplo, el juez, para condenar a alguien por un delito de peligro abstracto, no necesita probar mayor cosa. Basta con constatar que la conducta se realizó. Por ejemplo, ¿cuál es un delito de peligro abstracto? Manejar en estado de ebriedad. Si yo manejo en estado de ebriedad, ¿importa que haya matado a alguien? No. ¿Importa que yo sea un peligro? ¿Importa que lo haga en un pampón? ¿Importa que lo haga en una playa desierta? ¿O que lo haga en la Javier Prado? El solo hecho de manejar en estado de ebriedad ya me hace autor de ese delito. ¿Se dan cuenta? El juez no tiene que preocuparse, o el fiscal no tiene que preocuparse por probar, ¿sí?, que la persona era un peligro. No, porque se presume el peligro en su conducta. Por tanto, es una constatación. Si manejas en estado de ebriedad, en un pampón, en la Javier Prado, donde sea, ya estás en el delito. Listo. Si no le pasas alimentos a tus hijos, ya estás en el delito. Es que no tengo plata. ¿Qué importa? Pues explícale al juez de familia. ¿Se dan cuenta? Es una constatación. Se presume que mi conducta es peligrosa. Se presume que manejar en estado de ebriedad es peligroso. Ojo, no estoy presumiendo lo culpable, ¿eh? Yo tengo que demostrar que estaba manejando en estado de ebriedad, ¿no es cierto? Pero si yo demuestro que está en estado de ebriedad, se presume que ya lo demás ya es culpa, ya es peligroso. Por eso es un delito de peligro abstracto. En el delito de peligro concreto no se presume. El fiscal tiene que probar que la conducta realizada por el sujeto es potencialmente peligrosa para el bien jurídico. Por eso, por ejemplo, los delitos de contaminación ambiental, el 304, dice, el que supera los límites permitidos de dióxido de carbono, un montón de componentes, ¿no es cierto?, que están en la norma administrativa, y realiza una conducta que causa, o si causa es delito de resultado, o puede causar un perjuicio. O sea, el fiscal tiene que probar que tanto dióxido de carbono puede causar un perjuicio. Por eso el fiscal, ¿qué necesita para poder denunciar por estos delitos? ¿El informe de quién? De la autoridad administrativa que diga que, en efecto, superar esos límites puede causar un peligro. Es peligroso para el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Porque si no prueba eso, no puede condenar al juez. Entonces, por eso es un delito de peligro concreto, porque en el caso concreto, la conducta concreta tiene que ser potencialmente peligrosa para el bien jurídico y eso tiene que ser probado por el juez para poder condenar. Pues esa es la diferencia. Sí, por favor, doctor. Sí, doctora, en el ejemplo que puso de que conducir en estado de ebriedad es un delito de peligro abstracto, por lo tanto, si una persona está conduciendo en un pampón, en una playa desierta, ya comete el delito, pero no sería bajo eso, por un tema primero, diríamos, de sentido común. ¿Qué peligro puede causar ahí si no hay ninguno, no? Los delitos de peligro abstracto también se fundamentan por lo que dicen los bienes jurídicos de flanqueo, ¿no? Se anticipa la protección. Y el derecho penal se justifica porque justamente tiene como finalidad proteger bienes jurídicos. O sea, es la única forma de legitimar el derecho penal. Entonces, si una persona está conduciendo en una playa desierta, o sea, diríamos, ¿qué peligro va a causar, no? O sea, ¿a quién? No hay ni siquiera propiedad privada o una persona, nada. Entonces, considero que ese tema, no sé, para mí no sería delito. Y analizándolo bajo la teoría de la imputación objetiva, tendrías ahí, para que sea delito, tiene que haber una creación de un riesgo prohibido, o aumentar un riesgo, pero ahí para bienes jurídicos, ¿no? Pero acá, ¿qué estaríamos aumentando? ¿Qué riesgo para un bien jurídico, no? A ver. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Totalmente de acuerdo. Para mí, el delito de manejar en estado de ebriedad debería suponer un peligro potencial. O sea, no debería ser un delito de peligro abstracto. Debería ser un delito de peligro concreto. Y debería de exigirse al fiscal que probara que en una situación concreta hay un potencial peligro. De manera tal que la sola realización de la conducta no sea delito. O sea, no sea un delito de mera actividad. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa no es la opción legislativa que el legislador del Perú ha tomado. Es más, yo considero que el delito de manejar en estado de ebriedad, como está planteado en el Perú,
podría ser objeto de una acción, o sea, de una solicitud de inaplicación por control difuso por ser inconstitucional. Ahora, no conozco un juez que lo haya querido hacer. Todos han dicho, no, eso es constitucional. Oye, digo, pero ¿y cuál es la vulneración? Porque no hay un peligro. Si es en un pampón, ¿cuál es el delito? O sea, ¿a quién estoy afectando? ¿Cuál es el potencial peligro que va a generar? Es que no importa, pero doctora, porque es un delito de peligro abstracto. Se presume que la conducta es peligrosa, pero date cuenta, al presumir, de alguna manera estás afectando el principio de mínima intervención, lesividad, exclusiva producción de bienes jurídicos, ¿no es cierto? Ya, pero el problema es que en Perulandia, no, esa no es la técnica legislativa que se ha seguido. Peor aún, se ha convertido también en una infracción administrativa donde la multa es mayor que la que te pondría en un principio de oportunidad en sede penal. A mí me parece, por ejemplo, que cuando te ponen una multa administrativa por manejar en estado de ebriedad, ya no te pueden procesar penalmente, porque hay nadie sin idem. Porque es lo mismo, el fundamento es el mismo, porque justamente se presume el peligro. Claro, pero lamentablemente en la práctica te clavan por las dos cosas. Y viene el absurdo de que encima tú vas a principio de oportunidad, porque justamente en un papón no mataste a nadie, no lesionaste a nadie, no había ningún riesgo, y el fiscal te dice, a ver, ¿cuánto gana usted? Bueno, yo gano 2.000 soles. Bueno, ya, acá tiene que, aunque sea la cuarta parte de su sueldo, como indemnización de principio de oportunidad. 500 soles. Pero la multa es 3.500. O sea, la sanción administrativa termina siendo más grave que la penal. Porque se produce este absurdo, porque la fórmula que el legislador peruano ha escogido justamente es la de delito de peligro abstracto. Claro, ahora, como les digo, ¿no? El problema es que no conozco a ningún juez, y es más, esto yo lo he planteado varias veces, pero todos te dicen, no, doctora, yo no... Planteé su acción de inconstitucionalidad, pues, ante el TC. Pero no, control difuso no, porque los jueces en el Perú no les gusta inaplicar por control difuso. Yo creo, por ejemplo, que el delito el 173.3, ¿se acuerdan que existía? El que tenía relaciones sexuales con un menor de 18, ahí claro que podías inaplicarlo por control difuso. Cuando era el enamorado de 18, la chica de 17, que quedaba embarazada. Pero lamentablemente, bueno, a veces muy poco, no se aceptaba eso, ¿no? Bueno, hemos llegado al break, no sé si hacemos la pregunta del doctor o después del break. Pregunta, doctor, perfecto. Para que no pierda el hilo. Yo creo que sí es positivo lo que se, digamos, se penalice lo que es el estado de conciencia de edad, por dos razones. Una, porque usted lo dijo, ¿no? Hay que ver la cuestión previa, lo previo al hecho. Y dos, que en la práctica, y con esto del proceso inmediato y todo esto, a pesar que sí hay casos, digamos, que graves, pero sí en una estadística ha bajado el índice de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque ya, pues ya, y yo lo digo por cuestión de práctica, creo que sí es positivo que esté la norma como está. Sí, porque, como le digo, es una estadística, ha bajado el índice de manejo, porque ahora todo el mundo ya se cuida, porque sabe de que la ley penal está atrás de él. Si consume alcohol antes de manejar. Ya, claro. Por ese lado creo que sería más que nada. Yo le diría, doctor, que yo creo que, a ver, se puede llegar a puntos intermedios. Por ejemplo, ya, agregarle ahí el que conduce en estabilidad en la vía pública. Porque ¿sabe qué pasa? Que así como está puesto ahorita, si yo en mi cochera prendo mi carro para moverlo de sitio, estando borracha, estoy manejando estabilidad. Ese es el problema. Porque es que no importa dónde sea, no importa el riesgo que pueda causar, se presume que mi conducta es peligrosa porque es un delito de peligro abstracto. Por eso le digo, es muy importante identificar si un delito es de peligro abstracto o de peligro concreto. Porque las consecuencias a nivel del juicio son totalmente distintas. Entonces, como el solo hecho que yo le diga, a ver, señor fiscal, usted, o que el fiscal me diga, señora abogada de la defensa, ¿usted está de acuerdo con que es un delito de peligro abstracto? Y yo le diga, sí, perfecto, gracias, porque entonces no tengo que probar nada. Acá está mi examen de dosaje etílico, estaba borracho, listo. No, pero era un papón, era en su casa. ¿Y qué importa? Se presume que su conducta es peligrosa. No admite prueba en contra. ¿Se dan cuenta? Pues es muy importante determinar qué tipo de delito es. Y eso hay que dejarlo zanjado. Si el abogado de la defensa se equivoca y no cuestiona que el fiscal esté planteando que es un delito de peligro abstracto, ya se fregó. Viceversa. Si el abogado de la defensa plantea que es un delito de peligro concreto y el fiscal no se da cuenta y acepta que lo es, se fregó porque va a tener que probar las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el impacto que tiene el teoría del delito. Pero sí yo considero que el tema es bastante debatible. De hecho, hemos escuchado las dos posturas, ¿no es cierto?, de manejar en estado de ebriedad. Pero como les digo, básicamente lo quería utilizar como ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo una interpretación u otra hace que cambie por completo la teoría del delito. Entonces, no se preocupen, paren de sufrir. Vamos al break.
Doctores, 10 minutos de break. Anunciamos igual que las separatas de la ponencia se van a mandar a sus correos. Ok, doctores, muchas gracias. No, café solo con agüita está bien.